Capítulo 12. El corazón de Londres se había transformado. Donde normalmente había corredores y turistas, Hyde Park ahora vibraba con luces, andamios y una multitud. Un escenario colosal se había erigido a lo largo del Serpentine, y sus pantallas LED ya mostraban gráficos de ensayo. Los vendedores ambulantes bordeaban los senderos, ofreciendo de todo, desde banderas británicas hasta pulseras luminosas con forma de cola de zorro. Helicópteros sobrevolaban la ciudad con un zumbido lento, captando imágenes de la creciente multitud para los noticieros internacionales. El homenaje de Wembley se había transformado en algo completamente distinto. Un festival de solidaridad que abarcaba toda la ciudad. Se instalaron pantallas en Trafalgar Square, a lo largo de las orillas del Támesis, e incluso en Covent Garden. Londres era un hervidero de ruido y expectación. Un Trix estaba en el escenario principal, micrófonos en mano, realizando los últimos ensayos. Sus voces resonaban en el aire, llevadas a través del parque por los altavoces de gran potencia. Incluso durante la prueba de sonido, cientos de fans se agolpaban contra las vallas, gritando y cantando a coro. Zoe se sentía en su salsa, absorbiendo la energía del momento. Se pavoneaba durante la prueba de sonido como si ya estuviera en el concierto. Rumi intentaba mantener la compostura, aunque la inmensa multitud le había dejado la garganta seca. Mira, como siempre, estaba concentrada, con la mirada fija en la letra incluso mientras cantaba, como si solo la perfección pudiera mantenerla centrada. Hyde Park, ensayo del homenaje. El escenario era una mole de andamios y pantallas LED, un monstruo que solo una ciudad como Londres podría construir en una semana. Hyde Park era un hervidero de actividad. Técnicos de sonido dando instrucciones por los auriculares, grúas ajustando las luces y gerentes paseándose con sus portapapeles. El aroma a hierba fresca se mezclaba con el humo de los puestos de comida que bordeaban los senderos. Un Trix estaban en pleno ensayo, micrófonos en mano, intentando mantenerse concentrados a pesar del cansancio del viaje, las entrevistas y la enorme importancia del concierto. Fuera del escenario, la multitud era densa. Los fans coreaban, ondeaban pancartas y cantaban fragmentos de sus canciones como si el ensayo fuera el concierto de verdad. En el escenario, Mira volvió a titubear. Lo disimuló con un giro brusco, pero su ritmo iba un suspiro por detrás de los demás. Apretó la mandíbula cuando Zoe le lanzó una rápida mirada. Otra vez desde el puente. Gritó Bobby desde debajo del escenario, con su habitual elegancia algo desgastada por el estrés de coordinar a 3 ídolos y un equipo técnico internacional. Queremos que esté perfecto para las cámaras, ¿no? Celine estaba pendiente de Rumi, que aún no le había dirigido la palabra fuera del ámbito profesional. Su voz se abrió paso con claridad entre el ruido. Se quedó de pie cerca de Bobby, con los brazos cruzados, y su postura irradiaba la calma y la autoridad de alguien acostumbrada a dirigir cazadores en lugar de tramoyistas. Sus ojos estaban fijos en Mira. Descanso, dijo con voz firme. Ahora. Zoe se apartó de su posición de un salto con un suspiro de alivio, ya buscando una botella de agua. Rumi le lanzó a Mira una mirada preocupada, pero Mira solo la ignoró con un gesto, secándose el sudor de la frente. La mirada de Celine se detuvo. Para cualquiera, parecía impasible, indescifrable. Pero ella había notado las señales. La rigidez en los movimientos de Mira, el ligero brillo en sus ojos. Algo anda mal, murmuró. Mira se deslizó del escenario, disculpándose con un murmullo. Vuelvo enseguida. Celine casi la llamó. Casi. Pero Bobby la agarró del brazo, balbuceando sobre indicaciones de iluminación y protocolos de seguridad, y cuando miró hacia atrás, Mira ya se había ido, desapareciendo tras las cortinas en el laberinto de equipos y personal. South Bank, calles de Londres. Naruto no estaba cerca del escenario. Dejaba espacio a las chicas y se mantenía alejado de Celine. Si hace llorar a Rumi otra vez, podría romperle la rodilla, dijo Naruto, ignorando el impulso de hacerlo de todos modos. Su sombrero negro le ocultaba el rostro a su hijo y su abrigo naranja ondeaba al viento mientras caminaba por las calles más tranquilas, a pocas cuadras del parque. Sus ojos color granate escudriñaban las fachadas de las tiendas y los callejones. No había querido agobiar a las chicas durante el ensayo. Demasiada presión, demasiada tensión. Mejor dejarlas respirar. Y hay una niña desaparecida, quizás. Trina, ¿dónde estabas? ¿Qué hacías por aquí? Pensó Naruto al recibir una llamada del orfanato de las hadas. Una de sus niñas no había regresado a casa. Además, algo lo había atraído en esa dirección. La casa abandonada se alzaba encorvada entre dos construcciones más recientes, con las ventanas tapiadas y la hiedra cubriendo la piedra. No encajaba.
Incluso desde la calle, Naruto podía sentirlo. El aire allí era viciado, extraño. Empujó la puerta deformada con una bota. Lo primero que le golpeó fue el olor. Moho, óxido y algo más antiguo, con un toque cobrizo. «Huele a muerte», exclamó Naruto mientras se adentraba más en el interior. Sus botas crujían sobre el polvo y los cristales rotos. El papel pintado se combaba en tiras, y el silencio se sentía más pesado que cualquier público en el escenario. Su mirada se detuvo en una placa medio enterrada bajo los escombros. Se agachó y apartó la mugre. Arkham. El nombre estaba grabado profundamente en el latón. Las letras, deformadas por el tiempo, eran inconfundibles. Apretó la mandíbula. «Bastardos», murmuró. «¿Cuántos Arkham puede haber en el mundo?». Rió al pensar en una mujer fogosa con heterocromía que conocía de algunos conciertos. «Hombre, cómo echo de menos trabajar con Lady, las cosas explotan muy rápido». Se rió entre dientes mientras entraba en la cocina. El polvo cubría las superficies, mientras una mancha húmeda, como lodo, goteaba del techo. Alguien se metió con lo demoníaco. Naruto se giró hacia la nevera y encontró facturas y cartas de hacía más de 20 años. Su mirada se desvió hacia una fotografía de una mujer y un hombre, un adolescente a su lado y un niño en su regazo. Esa debería haber sido Rumi y yo, pensó con envidia antes de divisar los ojos de la madre, la hija y la adolescente. Esa es Lady. Exclamó mientras deslizaba la foto y miraba la parte de atrás. Kalina Ann Maria Jacobian sin duda heredó el aspecto de su madre, pero si creció aquí entonces. Naruto salió disparado de la cocina y subió corriendo las escaleras. Hyde Park, entre bastidores. Mira se llevó una mano a la sien. El mundo era ruido y luces. Fans coreando más allá de las vallas, técnicos gritando sobre cables y señales, Zoe repasando un cable del micrófono por última vez. Pero para ella, todo era borroso. La visión me impactó. Una sombra ondulante, más negra que la noche. Su propia voz, apagada, estrangulada. Cadenas que la arrastraban hacia abajo. Y un susurro, bajo, burlón, cruel. «Otamo, ¿por qué el solitario pajarito no voló?». Se le cortó la respiración al tambalearse contra el andamio. Parpadeó con fuerza, intentando apartar la imagen, y por un segundo el parque volvió a enfocarse. Luz solar. Ruido. El olor a comida frita de los vendedores ambulantes de la calle. Pero el escalofrío que sintió en la nuca era real. Se giró. Demasiado lento. Las sombras se desprendieron de las cajas como aceite, enroscándose alrededor de sus extremidades antes de que pudiera gritar. Cadenas de escrituras le quemaban frías contra la piel, cerrándose de golpe alrededor de sus brazos, su cintura, su garganta. Mira luchó, su Ommoon cobró vida. Solo para que la hoja se apague. Sus ataduras ardían con runas y marcas. Su voz se apagó. «No sé cantar». Ella jadeó contra la oscuridad opresiva cuando el susurro volvió a llegar, esta vez justo al oído. Enjaulado. Como siempre. La tierra la engulló. Hyde Park, escenario en el escenario. Zoe alcanzó su última nota, y el micrófono resonó por todo el recinto. Los fans rugieron, las pancartas ondeaban y los teléfonos se alzaron como un bosque de estrellas. Rumi estaba con el equipo de moda hablando sobre añadir chaquetas naranjas a su atuendo de esta noche. Echó un vistazo rápido, solo para darse cuenta de que Mira no estaba en su posición. La taza de té de Celline golpeó la mesa con un fuerte tintineo. Sus sentidos de cazadora se agudizaron, y un tenue brillo violeta brilló en sus ojos. «Mira», murmuró, recorriendo con la mirada los bordes del escenario. Y no encontraron nada. La bota de Naruto atravesó la última puerta podrida del piso superior, y las astillas se esparcieron por el pasillo. Entró en lo que parecía un laboratorio. El aire estaba cargado de polvo y algo más penetrante. Ozono y cenizas. Bocetos descoloridos cubrían las paredes. Anatomía humana fusionada con fisiología demoníaca, extremidades exageradas, órganos marcados con notas obsesivas y repetitivas. Páginas enteras habían sido grabadas por el peso de la pluma, líneas desgarradas que se convertían en espirales de locura ilegible. Naruto frunció el ceño. Garabatos de un lunático, o de un genio tan retorcido que ni su propia educación secundaria a medias podía comprenderlos. Olfateó. Bajo la descomposición, había un nuevo olor. Acre. Químico. Entrecerró los ojos. Ardientes. Giró la cabeza y captó un tenue destello azul contra la mugre. Un mechero Bunsen, aún caliente. Alguien ha estado aquí, recientemente. Su voz era baja, con los dientes apretados. Salió y bajó hacia la sala. El aire se sentía más denso allí, como si la casa misma lo observara.
Se detuvo en seco en la puerta, con todos sus instintos a flor de piel. Una luz ámbar recorrió sus brazos al despertar su brazo demoníaco primigenio, cuyos guanteletes se cerraron con un gruñido metálico. Flexionó los dedos y las runas opacas de la piedra titánica brillaron, pulsando con calor. De acuerdo, murmuró para sí mismo, con voz firme a pesar de la opresión en el pecho. Intentemos recordar esa sensación. Cerró los ojos. El resplandor ámbar se transformó, desvaneciéndose lentamente en blanco. La distorsión se propagó, curvando el aire, sacudiendo la habitación misma. Los clavos crujieron al soltarse las tablas del suelo. Las tuberías oxidadas gemían en protesta. Una lluvia de polvo se filtró como si la casa estuviera a punto de derrumbarse hacia adentro. Naruto giró lentamente, dejándose guiar por el poder. Los guanteletes zumbaban, el metal a su alrededor chirriaba como si se doblegara contra su naturaleza. Sus botas se arrastraron sobre la vieja alfombra hasta que, hacer clic. Abrió los ojos de golpe. Una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Allá. Bajó el brazo, la distorsión desvaneciéndose mientras miraba hacia donde apuntaba su poder. Un reloj de pie se alzaba contra la pared del fondo, su esfera agrietada congelada en la medianoche. Naruto ladeó la cabeza, con una sonrisa que se ensanchaba. ¿En serio?, preguntó arrastrando las palabras. No podría ser más cliché ni aunque lo intentaras. Miró hacia las ventanas tapiadas. Lo siento, chicas, no llegaré tarde. Mira se despertó sobresaltada, con la respiración entrecortada. El hierro frío le mordió las muñecas y los tobillos. Intentó incorporarse, pero se encontró clavada a una losa de piedra, con las ataduras hundiéndose en su piel. Alrededor de sus muñecas y cuello brillaban tenues símbolos, sellos que anulaban la magia, cuyas líneas pulsaban con una luz verde enfermiza que hacía que su herencia Omon pareciera apagada, vacía. El aire apestaba a cobre, formaldehído y algo aún más nauseabundo, tal vez pelo quemado. Sus ojos se movían rápidamente, acostumbrándose a la tenue luz parpadeante de las lámparas de aceite. Un laboratorio. Los estantes se combaban bajo el peso de frascos de vidrio llenos de fluidos viscosos, algunos transparentes, otros de un carmesí brillante que giraba de forma antinatural, como si tuvieran vida propia. Las paredes estaban cubiertas de diagramas, círculos alquímicos medio garabateados, medio grabados en el yeso. Dibujos anatómicos se fundían con la fisiología demoníaca, formas retorcidas clavadas al papel con clavos. Y allí, sobre una segunda losa justo enfrente de ella, yacía alguien. Una mujer, o al menos, lo que intentaba serlo. Su piel era un mosaico, cosida con toscas puntadas. Tubos recorrían sus brazos, bombeando un líquido oscuro que palpitaba al ritmo de una máquina invisible. Su pecho se elevaba débilmente, con movimientos vacilantes y desiguales, como si la fuerza lo hubiera devuelto a la vida en lugar de la naturaleza. A Mira se le revolvió el estómago. Un homúnculo. Una burla. Su mirada se desvió bruscamente, buscando desesperadamente un punto de apoyo. Filas de jaulas se alineaban contra la pared del fondo. La mayoría estaban vacías, con los barrotes de hierro doblados o rotos por algo que había desaparecido hacía mucho tiempo. Pero una jaula no lo estaba. Se le cortó la respiración. Una niña hada. Pequeña, de cabello plateado, no mayor de 8 años. Ojos demasiado grandes para su rostro, que brillaban tenuemente con la luz de las estrellas. Mira la recordaba, apenas, del orfanato que ella y Naruto habían visitado. La pequeña que se aferraba a sus faldas, tímida pero curiosa. Ahora permanecía acurrucada en el suelo de su jaula, con las rodillas pegadas al pecho y sus pequeñas alas flácidas y apagadas. Cuando alzó la vista hacia Mira, sus ojos estaban llenos de terror y del agotamiento profundo de quien ha sido cazado durante demasiado tiempo. Mira forcejeó contra sus ataduras. Los sellos le quemaban la piel al empujar contra ellas. No, 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 una risita ahogada resonó en la sala. No era el gruñido de un loco. Era suave, deliberado, el de alguien que había practicado la crueldad como un arte. Te despertaste antes que la mayoría, dijo con voz suave y desenfadada, como si comentara el tiempo. Los demás no suelen moverse hasta que no he hecho el segundo corte. Mira se puso rígida contra la mesa. ¿Otros? Sus labios se curvaron en una mueca entre sonrisa y desprecio. Voces. Las conservo. Hadas, demonios, humanos, da igual. Cada grito se suma al coro. Mira escupió a sus zapatos. Estás loco. Se agachó, estudiando su rostro como si fuera un insecto raro. No. Paciente. Sus ojos dispares brillaron. Y tú, serás mi obra maestra.
Él extendió la mano hacia su mejilla. Mira le arrebató la mano como un lobo encadenado. Su risa fue baja, casi aprobatoria. Todavía queda lucha por delante. Bien. La necesitarás. Se irguió, proyectando su sombra alargada sobre la pared. Mi asistente le atenderá en breve. ¿Asistente? Se volvió hacia la oscuridad del fondo de la cámara, donde resonaba el leve tintineo de cadenas. Su sonrisa se ensanchó. Lo llamo el guardián. Dime, ruiseñor, ¿te parece impresionante? El corazón de Mira latía con fuerza. Tú lo creaste. Sus ojos brillaron ante el miedo de ella. Por supuesto. Naruto se agachó, rozando con los hombros el arco de piedra al descender por la puerta oculta. La escalera descendía en espiral, y el olor a humedad y moho se intensificaba con cada paso. El aire se volvió más frío y pesado, hasta que incluso sintió que le costaba respirar. Al llegar abajo, las escaleras lo desembocaron en un amplio sistema de túneles. Una tosca construcción de piedra reforzada con vigas de hierro oxidadas. Viejas tuberías de agua goteaban sobre sus cabezas, su ritmo constante resonando en la oscuridad. Y bajo ese ritmo, algo más. Clink. 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 Naruto se quedó inmóvil. Entrecerró los ojos, de un color granate, y su mano se cernió sobre su guantelete mientras aguzaba el oído. Eso no era una trampa. Era algo deliberado. Una llamada. Una advertencia. Un señuelo. «¡Qué mono!», murmuró. La respuesta fue violenta. Desde las sombras, una cadena se extendió con un chasquido, eslabones de hierro negro resbaladizos como el aceite. Se abalanzó sobre él como una serpiente. El guantelete de Naruto cobró vida al instante, las runas de piedra titán brillando mientras detenía el golpe con un estruendo ensordecedor. Chispas y llamas aceitosas estallaron por las paredes del túnel, la cadena se retorcía, viva, apretándose con fuerza alrededor de su brazo. Los símbolos grabados en su superficie resplandecían, ardiendo contra su aura, drenando su fuerza como sanguijuelas a sangre. El peso lo arrastró hacia adelante unos centímetros. Naruto gruñó. Mal asunto. Su guantelete palpitó ámbar, luego se tornó blanco, resistiendo la fuerza. Aún así, la presión lo atormentaba, como si intentara arrancarle el alma a través del brazo. Gruñendo, se deshizo del guantelete en un destello de luz, liberándose con un giro. Pero antes de que pudiera respirar, otra cadena silbó desde el techo. Naruto se agachó, sus botas resbalaron al impactar contra la piedra donde había estado su cabeza. Rodó hacia adelante, rozando con los dedos la hebilla de su sombrero mientras Delict y Delirium se materializaban en sus manos. Al final del túnel, la vio. Una silueta. Enorme. Esperando. Muy bien, grandote, dijo Naruto con voz arrastrada, levantando sus armas. ¿Quieres bailar? Bailemos. Una tercera cadena surgió de las sombras, atrapando su brazo izquierdo. Naruto giró con fuerza, tensando los músculos, y con un movimiento brusco abrió el brazo de par en par. La cadena se rompió, haciéndose añicos en una nube de humo y chispas. Las sombras se agitaron. Surgió. La figura emergió del fondo del túnel, arrastrando cadenas que raspaban la piedra contra las paredes. Su cuerpo estaba encorvado y retorcido, sus extremidades demasiado largas. Su sonrisa cosida permanecía inmóvil, pero el resplandor tras la jaula de hierro que rodeaba su cabeza ardía con un tono violeta. Sus ojos hundidos lo miraban con avidez. El alcaide. La sonrisa forzada no se movió, pero su voz rasgó el aire como cristales rotos. ¿No eres el ruiseñor? ¿No tienes luz, ruiseñor? Naruto frunció el ceño. Rumi, o las chicas en general. Tal vez sea un fan. Ya no hay tiempo para pensar. Las cadenas del guardián se desenrollaron de golpe, una tormenta ensordecedora de metal que llenó el túnel como víboras al acecho. A pesar de su enorme tamaño, la criatura se abalanzó con una velocidad imposible, haciendo temblar el suelo bajo sus pies. El aire viciado estaba atestado de polvo, y el goteo de las tuberías con fugas era ahogado por el estruendo de los disparos. Bum bum bum. Las balas demoníacas silbaban por el pasillo, sus fogonazos centelleaban contra las paredes húmedas. Cada bala detonaba contra cadenas retorcidas, creando llamaradas de fuego sombrío y chirridos metálicos. Las paredes temblaban, y fragmentos de piedra caían como lluvia mientras Naruto avanzaba, disparando con ambas manos, con una sonrisa afilada. La risa del alcaide era un tintineo de metal contra hueso. Las cadenas se deslizaban por el techo como víboras. Una cayó muy bajo, demasiado bajo. Grieta. Se enroscó alrededor del brazo derecho de Naruto antes de que pudiera esquivarla. Los símbolos resplandecían con fuerza, quemando su aura.
Con un violento tirón, la cadena se retrajo bruscamente, y su fuerza resonó por todo el túnel. Pero Naruto no se movió. Sus botas rechinaron contra la piedra. Plantó los pies, tensando los músculos al romperse la cadena. El suelo bajo sus pies se agrietó, pero su cuerpo se negó a moverse. Mostró los dientes en una sonrisa afilada, sus ojos granates brillaron con una intensidad abrasadora. Te equivocaste de zorro para atar, amigo. Con un rugido, Naruto tiró hacia atrás. El guardián chilló cuando su enorme cuerpo fue arrancado hacia adelante, sus garras arañando las paredes de piedra en una lluvia de chispas mientras era arrastrado cada vez más cerca, las cadenas crujiendo bajo la fuerza bruta. Las pistolas de Naruto brillaron con un destello blanco, y los cañones relucieron con runas mientras las apuntaba a quemarropa a la cabeza enjaulada del monstruo. Ahora estamos a tiro de piedra. Bum bum bum. Las explosiones estallaron en una tormenta cegadora. Fuego y sombras chocaban en el espacio reducido. El túnel aullaba con la violencia, la piedra gritaba mientras llovían fragmentos. Pero la cadena resistió. El guardián se tambaleó, su sonrisa cosida inmóvil, sus ojos violetas brillando con más intensidad mientras más cadenas se deslizaban desde la oscuridad para responder a su furia. Naruto se crujió el cuello, con un brazo aún atado, pero su sonrisa burlona imperturbable. Bien. Veamos quién se queda sin aliento primero. El frío de la losa de piedra caló hasta los huesos de Mira. Tenía las muñecas en carne viva. Los símbolos sagrados de las cadenas le quemaban la piel con un fuego frío e invasivo que sofocaba su energía Onmon, reduciéndola a brasas humeantes. En su visión periférica, la niña feérica, Trina, era una pequeña silueta temblorosa de desesperación, con sus diminutas manos aferradas a los barrotes de hierro de su jaula, lágrimas plateadas trazando caminos a través de la suciedad en sus mejillas. El hombre se movía con la aterradora paciencia de un cirujano. La jeringa en su mano, llena de un fluido viscoso, verde fosforescente, parecía palpitar con vida propia. Cada paso que daba hacia la jaula era una marcha fúnebre. A Mira se le hizo un nudo en la garganta. Oye, dijo con voz ronca y seca, pero la forzó a sonar fuerte, lanzándola al otro lado de la habitación como una piedra. Háblame. Hizo una pausa, ladeando la cabeza. La luz de la lámpara iluminó sus ojos heterocromáticos. Uno verde como un estanque estancado, el otro de un carmesí infernal y fundido. Tras el fanatismo, se vislumbraba la curiosidad de un erudito. ¿Qué discurso podría ofrecer un pájaro cantor enjaulado? Preguntó con un tono inquietantemente coloquial. Lo que sea, insistió Mira, sosteniendo su mirada, intentando desesperadamente apartar su atención del niño. Solo, dime. ¿Quién eres? Durante un largo rato, el único sonido fue el goteo de algo desagradable en la esquina. Luego, sus hombros se desplomaron y bajó la aguja un poco. Su voz, cuando finalmente apareció, era hueca, como si un fantasma la atormentara. Yo era un arquitecto de la fe. Mis manos construyeron santuarios, esculpieron versículos divinos en piedra. Creía en el orden. En la luz. Sus labios se curvaron en una patética imitación de sonrisa. Y entonces mi hermana, Michalina Ann, fue asesinada por su propia divinidad. Su esposo, el hereje Arkham, la mató, le aplastó la garganta, la maltrató para vislumbrar un poder que jamás podría dominar. Su hija, mi sobrina, fue arrebatada del mundo. Desapareció. Tembló, un espasmo de dolor que le recorrió todo el cuerpo. Todo fue robado. El corazón de Mira latía con fuerza contra sus costillas. ¿Así que recurriste a esto? Preguntó con voz cuidadosamente neutral, como un salvavidas lanzado a un hombre que se ahogaba. Cadenas, cadáveres y griega. ¿Ese veneno? Volvió a levantar la jeringa, con la mano temblando como si tuviera Parkinson. Descubrí su investigación. Los textos por los que mató el mundo lo tachaba de loco, pero su visión era pura. Trascender la barrera entre el hombre y el demonio, convertirse en algo más. La asesinó para convertirse en un dios, y yo usaré su propia herejía para convertirla en uno. Su mirada se desvió hacia la otra losa, hacia el pálido cuerpo cosido de su hermana. El amor en su mirada era lo más espantoso que Mira había visto jamás. Por eso estás haciendo esto, susurró, y las piezas encajaron en una imagen terrible y trágica. Esta escritura, susurró con reverencia, la restaurará. Le dará vida eterna. Fuerza para desafiar al mismo cielo. Su voz se quebró, elevándose en un sermón fervoroso. No podrán llamar pecado a sus sueños si resucita divina. No podrán tacharla de hereje si es eterna. Un leve retumbar vibró en el suelo de piedra. Sutil al principio, luego más fuerte. Las botellas en los estantes castañeteaban como dientes.
En su jaula, Trina gimió. Está completamente loco. Mira aprovechó la distracción, y su voz se volvió afilada como una cuchilla. Estás profanando su memoria. ¿Crees que esta monstruosidad es amor? Esto es una enfermedad. Su rostro se contorsionó, dividido entre santo y psicópata. No entiendes nada. Volverá a cantar. Volverá a... Grieta. El dorso de su mano impactó contra su mejilla. Ella giró la cabeza bruscamente hacia un lado, la visión se le nubló y el sabor metálico de la sangre le inundó la boca. Lo vio cernirse sobre ella, con la jeringa en alto y la respiración entrecortada. Se concentró a pesar del dolor y el zumbido en los oídos. Sonrió con sorna, un gesto sangriento y desafiante, y escupió un chorro de sangre carmesí al suelo entre ellos. Me agacharía, susurró. ¿Qué fue eso? Siseó, inclinándose más hacia ella, con toda su atención puesta en ella. El estruendo ya no era sutil. Era un rugido profundo y ensordecedor. Las paredes temblaron. Polvo y escombros cayeron del techo. Y luego, cracón. El muro del fondo dejó de existir. Se desplomó hacia adentro en un cataclismo de piedra hecha añicos y polvo en suspensión. Los estantes fueron arrasados, y su macabro contenido estalló en una lluvia de cristales y líquido. El cuerpo descomunal e inconsciente del guardián fue catapultado a la habitación como una bala de cañón, sus cadenas azotando como serpientes muertas, antes de estrellarse contra un montón y quedar inmóvil. El hermano retrocedió tambaleándose, arrojándose sobre el cuerpo de Calinaan en un patético gesto de protección, con la jeringa aún apretada en su puño. Entre el humo arremolinado y el hormigón que se asentaba, una tos seca y familiar rompió el silencio, una sombra se proyectó en la brecha. Una bota aplastó la cabeza enjaulada del guardián con una autoridad deliberada y definitiva. El monstruo emitió un gemido bajo y agonizante. Naruto se apartó de su rostro con un movimiento despreocupado, casi aburrido. Alzó a Delit, la pistola demoníaca que brillaba en la penumbra. ¡Bum! ¡Bum! 2 balas impactaron en la espalda del alcaide, por si acaso. No te levantes, dijo con voz arrastrada, mientras el humo se elevaba del cañón. Hazme un favor y quédate en el suelo esta vez. Sus ojos granates recorrieron la escena de pesadilla con rapidez y eficacia. Desviaron la mirada hacia el homúnculo, lo descartaron y se posaron en la jaula. ¿Trina? Preguntó, con la voz quebrada por un instante. Su mirada se posó en Mira, atada al altar. Mira, ¿qué demonios? Un destello de ira genuina brilló en sus ojos. Finalmente, su mirada se clavó en el hombre encogido sobre el cadáver. ¿Quién te crees que eres? Auge. El estruendo resonó ensordecedor en el espacio cerrado. El hermano gritó, un grito desgarrador y animal de agonía, mientras su rótula se vaporizaba en una explosión de sangre y hueso. Se desplomó, aferrándose al destrozado trozo de su pierna. Naruto avanzó con paso firme, levantando una nube de polvo con su abrigo. Quédate ahí, Trina, dijo con voz baja y tranquila, ahogando los gritos del hombre. Iré a buscarte cuando sea seguro. Pasó junto al hombre que sollozaba sin siquiera mirarlo y llegó hasta Mira. La miró de arriba a abajo, fijándose en las cadenas sagradas, las quemaduras recientes en sus muñecas, la sangre en su labio. Un músculo se le tensó en la mandíbula. No es que las cadenas no te queden bien, dijo, con un tono que era una extraña mezcla de furia y ligereza, pero vamos a sacarte de aquí, ¿sí? El rostro de Mira se sonrojó y apartó la mirada, asintiendo con un gesto de agradecimiento. Sus manos, ahora envueltas en el tenue resplandor ámbar protector de su energía demoníaca, se cerraron sobre el collar de metal sagrado. En el instante en que lo tocó, el sonido de carne chisporroteando llenó el aire. El olor a su propia piel quemada ascendió, acre y dulce. Mira se estremeció. Naruto. Gruñó, con el rostro desfigurado por la concentración y el dolor, y tiró. Con un chirrido metálico y el estruendo de encantamientos rotos, las cadenas se astillaron y cayeron. Se sacudió las manos. Las quemaduras rojas e irritadas de las palmas ya se estaban regenerando a una velocidad imposible. Frunció el ceño al ver los eslabones rotos. Ese bastardo, murmuró, flexionando los dedos. Esos glifos no son demoníacos. Son sagrados. Naruto le ofreció la mano. Mira la tomó. Sus dedos estaban fríos contra su piel cálida, que ya se estaba curando. Dejó caer las piernas por el borde de la losa, y una ola de mareo la hizo tambalearse. Tómate tu tiempo, dijo con una voz inusualmente suave mientras la sostenía. Sus ojos color burdeos recorrieron su rostro, deteniéndose en el corte. Tu labio, estoy bien, murmuró, intentando ponerse de pie por sí sola. Sentía las piernas como agua. Sí, muy bien, Stubby.
Sus ojos se abrieron de par en par, y la debilidad se desvaneció al instante. Enano. ¿A quién llamas? Su airada diatriba se vio interrumpida bruscamente cuando sus piernas, aún temblorosas, cedieron. Instintivamente, las sujetó a su cintura para no caer, y sus brazos se aferraron a sus hombros para mantener el equilibrio. Mira. Las manos de Naruto se alzaron para sostenerla, su agarre firme y tranquilizador. Las 6, susurró ella en su oído con voz tensa. Naruto giró sobre sí mismo, moviéndose con ella aún pegada a él como una segunda piel. El movimiento fue fluido, preciso, una muestra de sus reflejos de combate instintivos. Desde las sombras, la guardiana se agitó, su cuerpo recomponiéndose con una oscuridad retorcida. Varias cadenas forjadas en las sombras, idénticas a las que la habían atado, se lanzaron hacia ellos como cobras al ataque. Mira no dudó. Un zumbido sordo resonó en su pecho mientras su Goku se materializaba en un destello de luz violeta. Hizo girar la alabarda, una sucesión vertiginosa de golpes defensivos precisos, desviando las cadenas con agudos chasquidos metálicos que lanzaron chispas al aire húmedo. Naruto no se inmutó. Apuntó con delict y delirium a su lado, con una concentración absoluta. Sus armas se convirtieron en una extensión de su defensa. Bum 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 bum. Cada disparo estaba perfectamente sincronizado, atravesando los estrechos huecos de su defensa giratoria sin siquiera rozarla. Era una danza mortal e imposible. Las balas demoníacas silbaban cerca de sus oídos, cada una dando en el blanco en el torso regenerado de la guardiana. La bestia descomunal se tambaleó bajo el renovado ataque, nuevos agujeros abriéndose en su cuerpo antes de que los anteriores pudieran cerrarse por completo. Rugió, un sonido de piedra molida y furia, antes de caer de rodillas, sus cadenas disolviéndose de nuevo en una sombra efímera. Mira sintió el roce de los cañones calientes de sus pistolas contra su espalda baja mientras él ajustaba la puntería. La sensación fue sorprendentemente íntima. Entonces, con un giro repentino y sin esfuerzo de sus caderas, pivotó. El mundo dio vueltas, y de pronto ella estaba frente a él, nariz, con las piernas aún entrelazadas alrededor de su cintura y su arma de asta sostenida torpemente a un lado. Tal como lo vi en la visión, pensó Mira, conteniendo la respiración. Su sonrisa burlona era tenue y penetrante. Buen tiempo de reacción. Has mejorado. A pesar del terror, la adrenalina y la extraña posición, una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Te voy a dar una paliza algún día por llamarme Stubby. Naruto ladeó la cabeza, con un desafío en los ojos, y Mira lo imitó arqueando una ceja. La tensión tácita entre ellos crepitaba en el aire. Su corazón latía a 1000 por hora, ¿o era suyo? Ella no lo sabía, sus ojos se posaron en sus labios antes de que ella sintiera que los suyos hacían lo mismo. Fueron interrumpidos por el sonido de cristales rotos proveniente del interior del laboratorio. Sus cabezas se giraron al unísono hacia el ruido. El loco había desaparecido. Solo un rastro de sangre se extendía desde el lugar donde había caído. No puedo tener ni una sola cosa, juró Naruto al cielo, y su momento de ligereza se desvaneció mientras ayudaba con cuidado a Mira a ponerse de pie. Quédate quieta. Alto ahí mismo. Chilló una voz desde la barandilla metálica de arriba. Naruto entrecerró los ojos. Su hermano permanecía allí, apoyado pesadamente en la barandilla. Su pierna estaba curada, o al menos, lo suficientemente funcional como para mantenerse en pie. Una luz púrpura enfermiza emanaba de la zona de una inyección reciente en su cuello, cuyas venas se ennegrecían a su alrededor. No sé quién eres, pero lárgate de aquí. Gritó el hombre con la voz quebrada, teñida de un nuevo tono gutural. Necesito su voz para mi querida hermana. ¿Y si no lo hago? Respondió Naruto con tono plano y peligroso, calculando ya el ángulo para disparar. Entonces haré esto. En su mano temblorosa sostenía otra jeringa, más grande, llena de un líquido negro como la obsidiana que burbujeaba violentamente y parecía absorber la luz a su alrededor. Se clavó la aguja en la yugular. Naruto miró del hombre a Mira y viceversa, completamente indiferente. ¿Se supone que me tiene que importar? Basa hundió la aguja profundamente. De él brotó una oleada de malicia palpable. No un sonido, sino una presión que hacía que el aire mismo se sintiera pesado y tóxico. La mente de Mira estalló con un destello de imágenes. Una sombra monstruosa y alada, unas fauces de dientes infinitos, el olor de 1000 tumbas. Tropezó hacia adelante con un jadeo, una ola de repulsión psíquica la inundó. Naruto la atrapó con firmeza. Tranquila. Tranquila, ¿sí?
Naruto, alcanzó a decir con voz entrecortada, aferrándose a su brazo, con los ojos desorbitados por el horror mientras contemplaba la figura que se transformaba sobre él. Es sangre pura de demonio. No está intentando crear una cura, está intentando crearte a ti. No se refería a él personalmente. Se refería a un demonio. Un híbrido. Nacido de la locura y el dolor, aquí mismo, en esta tumba. ¿Ves lo que dice John? Siseó. Lo que John no logró fue recolectar sangre de demonio de una sola fuente, mientras que yo la he recolectado de muchas, y su trabajo, se da cuenta de que podemos verlo transformarse, ¿verdad? Dijo Naruto mientras agitaba una de sus manos, en la que empuñaba una pistola, hacia el hombre de cabello negro. Mira, amigo, lastimaste a mi amigo, secuestras niños y, por si fuera poco, profanas el cadáver de la madre de mi amigo, ¿y para qué? ¿Para obtener poder? Por amor. Siseó. Y mi nombre no es Dude. Es Jacob Ma, boom. La cabeza de Jacob se sacudió hacia atrás. Su cuerpo se tambaleó hacia atrás antes de caer por encima de la barandilla superior, estrellándose contra una mesa de operaciones. ¿No dudas, verdad? Preguntó Mira. Estaba hablando demasiado, el tiempo apremia, tienes un concierto que ofrecer. El alcaide se levantó y rugió. Los cráteres de bala finalmente habían sanado por completo. Naruto se reclinó hacia atrás. ¿Quieres al grandote? La que me arrastró hasta aquí en primer lugar, apuesto. Naruto y Mira chocaron los puños mientras ella se acercaba sigilosamente al enorme bruto. La sonrisa de Naruto se transformó en un ceño fruncido al oír un crujido metálico a sus espaldas. Aquí vamos de nuevo, pensó mientras una sombra lo envolvía, oculta tras la tenue luz del cielo. Naruto echó un vistazo por encima del hombro. Los huesos seguían encajando en su sitio, los ángulos torcidos y los espolones óseos le desgarraban la piel. Y a mí me llaman abominación, ¿cómo demonios llaman a esto? Dijo mientras apartaba sus pistolas. Yo soy el progreso. Naruto saltó sobre la mesa antes de patearla. Giró en el aire antes de arremeter con una patada brutal. Sangre, bilis y saliva brotaron de los labios de Jacob. El híbrido artificial se plegó y voló de regreso a través de la habitación, quedando profundamente incrustado en la pared. Lo siento, Doc, no todos los híbridos son iguales, ¿sabes? Naruto saludó con la mano. Sintió una oleada de presión demoníaca. El aire caliente que había detrás de él volvió a girar hacia la mesa donde antes estaba Mira. Sentado con las piernas cruzadas, observó a Mira hacer girar un arma diferente a la que usaba habitualmente. ¿Qué clase de guandao es ese? Preguntó inclinando la cabeza. La espada de Mira chocó inútilmente contra las cadenas del guardián. Saltaron chispas, pero el impacto no dejó marca. El metal palpitó con un brillo enfermizo, anulando toda la magia que contenían sus golpes. El bruto solo se rió, un sonido burbujeante como alquitrán hirviendo. Su cuerpo, remendado a puntadas, gimió mientras sanaba de heridas de bala y patadas por igual. Las costuras se estiraban, se desgarraban y se volvían a coser en un grotesco bucle sin fin. Su cabeza se ladeó de forma antinatural antes de enderezarse de golpe con un crujido. Pequeña hechicera, gorgoteó, con saliva y sangre brotando de entre dientes demasiado afilados y apiñados, tus trucos no significan nada. Mira apretó los dientes. Le temblaban las manos, no de miedo, sino de algo más intenso. Más fuerte. Las cadenas silbaban en el aire, saltando chispas mientras el guardián las blandía como guadañas gemelas, obligándola a retroceder paso a paso. Naruto, sentado en el borde de la mesa, permanecía inmóvil. Sus ojos color granate seguían cada uno de sus movimientos, cada retroceso, cada atisbo de vacilación. Ni siquiera miraba a la guardiana. Su mirada estaba fija en Mira. Sus dedos se aferraron con más fuerza al mango de su gogo. Podía sentir que se le escapaba, no de las manos, sino desde dentro. Como si el acero vibrara con su pulso, su furia, su negativa a quebrarse. Gritó entre dientes mientras alzaba el arma. Las llamas estallan. No era fuego ordinario, ni fuego mágico. Era fuego infernal. Se extendió a lo largo de la hoja, devorándola viva, transformándola. El gogdo se retorcía en su mano, sus bordes se deformaban y reformaban, hasta que sostuvo un guandao cerrado, con sus bordes dentados como las fauces de una bestia. De su filo brotaban llamas que se enroscaban como una serpiente viviente, lamiendo el suelo pero sin dejar marcas de quemaduras, como si el arma misma tuviera hambre, pero fuera exigente con su festín. Naruto se puso rígido. Sus pupilas se contrajeron. La espada en su cadera, hasta ahora silenciosa, vibró levemente en su forma sellada, el acero zumbando bajó como un gruñido en sus huesos.
Agni, murmuró entre dientes. Su sonrisa se desvaneció. Por una vez, parecía completamente serio. El guardián rugió, las cadenas golpearon las paredes con tal fuerza que resquebrajaron la piedra, la furia brotó de él en alaridos animales. Su grotesco cuerpo se retorció, las venas se hincharon mientras más espolones óseos le atravesaban la piel. Cada herida sanaba al instante, reconstruyéndose, solo para que otra abriera, y en lo más profundo de su ser, algo se agitó. Algo que reconoció su fuego, que le respondió. El cuerpo del guardián se abrió en otra parte, la carne se desgarró y los huesos se quebraron mientras luchaba por contener su propio poder volátil. Era una marioneta grotesca, cuyos hilos eran movidos por una locura que no le permitía adoptar una forma única y estable. Pajarito, ¿por qué no te quedas abajo? Mi amo me castigará si te hago daño. Aulló el guardián con una voz gutural y caótica. Cadenas, rebosantes de sombras, se abatieron con una fuerza demoníaca capaz de partir la piedra. No eres lo suficientemente hombre. Lo siento, pero no. Mira ni se inmutó. Ni siquiera parpadeó. Simplemente hizo girar el guandao recién forjado, cuyo filo cerrado dibujaba arcos de fuego infernal incandescente en el aire húmedo de la tumba. Su postura se ensanchó, no en la pose de una ídolo, sino en la posición de guardia de una guerrera. Su miedo había desaparecido, incinerado por una emoción más intensa y pura. Ya no luchaba por sobrevivir. Luchaba por arder. La sonrisa de Naruto reapareció, lenta y afilada, la de un depredador que disfruta de la caza. Sus ojos color granate nunca la abandonaron. Seguían con la mirada la fluidez, la gracia casi dancística de sus movimientos, una flexibilidad letal perfeccionada en el escenario y ahora aplicada al combate. Cada paso que daba era una nota en una violenta sinfonía. Cada destello de llama que se reflejaba en su mirada era un coro. ¿Quién iba a pensar que los ídolos y la caza de demonios iban de la mano? Dante estaría perdiendo la cabeza. Donde Mira se movía, la opresiva oscuridad retrocedía. Las sombrías cadenas del guardián no solo se rompieron contra su arma, se desvanecieron bajo su resplandor infernal, consumidas por una luz que, de algún modo, era más oscura que la oscuridad que destruía. Es como si estuviera ahuyentando las sombras, pensó Naruto, con un destello de asombro genuino que se colaba entre su cinismo habitual. El aire vibraba con un poder caótico y familiar. Y esas llamas, mezclándose con el Onmon como el Boreas de Zoe, solo que con el temperamento de Agni. Supongo que tu hermano está vivo y coleando, Rudra, con un sonido de carne desgarrándose y huesos crujiendo, el guardián se transformó en una monstruosidad descomunal, semejante a un toro. Bajó la cabeza enjaulada y la tierra tembló al cargar, una furia demoníaca y un ímpetu descontrolado que pretendía pulverizarla. Mira no retrocedió. Una sonrisa feroz se dibujó en sus labios mientras la abominación acortaba la distancia. Inhaló profundamente, y el aire pareció aquietarse, el murmullo de su herencia Onmon elevándose en un crescendo dentro de ella. Cuando el demonio la alcanzó, estrelló la base de su llameante guandao contra el suelo de piedra. El impacto no fue solo físico. Una ola de energía Onmon pura, visible como glifos brillantes con tonos violetas, surgió del punto de impacto. Se precipitó por el suelo, no para destruir, sino para atrapar, y los símbolos brillantes se enroscaron alrededor de las extremidades del guardián como cadenas etéreas. Mira aterrizó suavemente a su lado, liberando su arma con un desagradable y húmedo ruido. Ni siquiera miró atrás cuando el caparazón llameante se desintegró, reduciendo al guardián a poco más que cenizas y brasas extinguidas, se quedó allí un segundo, con el pecho agitado, el fuego infernal de su guandado apagándose y dejando el laboratorio en un silencio más profundo, casi respetuoso. Tenía los nudillos blancos de tanto sujetar el mango. Luego, se volvió hacia los restos derruidos del monstruo. Idiota. Espetó en el silencio, la palabra cargada de un veneno que se había estado gestando desde que las cadenas se enroscaron por primera vez alrededor de su garganta. Fue un veredicto final y despectivo. El sonido de unos aplausos lentos y deliberados rompió el momento. No sé si se le puede llamar infierno después de eso. Fue un castigo divino en toda regla, dijo Naruto mientras se bajaba de la mesa en la que estaba sentado. Bastante caliente, rechoncho. Finalmente, Mira se giró para mirarlo, y la ferocidad en sus ojos se suavizó hasta convertirse en puro agotamiento. Un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo escapó de sus labios. Ya se acercaba a ella, acortando la distancia con esa calma sobrenatural que lo caracterizaba. No se detuvo hasta invadir su espacio personal, sus ojos color burdeos escudriñando su rostro, no en busca de daño, sino de algo más.
Sin decir palabra, extendió la mano. Sus dedos, callosos y cálidos, fueron sorprendentemente suaves al apartar los mechones húmedos de cabello pegados a su sien sudorosa, colocándolos con cuidado detrás de su oreja. El gesto fue tan repentino, tan íntimo, que a Mira se le cortó la respiración. Todos sus instintos le decían que se apartara, que hiciera un comentario sarcástico, que desviara la conversación. En cambio, sintió que su peso se desplazaba casi imperceptiblemente hacia adelante, su cuerpo traicionando el deseo de su mente de dejarse llevar por ese contacto. Sus ojos, grandes y escrutadores, recorrieron su rostro. Desde el brillo sincero de sus ojos, pasando por las líneas familiares de sus mejillas marcadas por bigotes, hasta la leve y aguda sonrisa que adornaba sus labios. Un pensamiento furtivo e involuntario sobre cómo se sentirían esos labios contra los suyos hizo que un rubor de calor le recorriera el cuello y subiera a las mejillas, afortunadamente oculto en la opresiva oscuridad del laboratorio. Tan fugaz como había llegado el calor, se desvaneció, arrancado de raíz cuando Naruto se apartó. Su voz era firme, pero sus ojos granates se detuvieron en Mira un instante más de lo que pretendía. Tenemos que recuperarte. Sí, murmuró Mira, aún aturdida, con el pulso acelerado por todo y por nada a la vez. Un grito estridente resonó en la cámara. ¡Ah! Ambas se giraron bruscamente hacia el sonido, trina. Naruto y Mira corrieron hacia la jaula, sus pasos resonando al unísono. Ante los barrotes estaba Jacob, o lo que quedaba de él. Su cuerpo se estremeció de forma antinatural, la carne deformada, barras afiladas que se extendían desde brazos demasiado largos para ser humanos. La baba le escurría por la comisura de los labios, chisporroteando al tocar el suelo de piedra. El ala del sombrero de Naruto le cubría los ojos. Su voz era baja y monótona. Así que, todavía tienes tu mente ahí dentro. Jacob se estremeció de nuevo, su mirada desvariando entre la chica y la pelirroja. Por un instante, algo humano brilló tras la monstruosidad. Sus labios temblaron, formando un solo nombre. Kalina. Pero entonces su cuerpo se transformó en una especie de pesadilla aviar sobrenatural. Naruto exhaló, un largo y cansado suspiro. Lo intenté, Mary, lo siento. Jacob sacudió la cabeza, y la confusión se reflejó en su rostro demacrado. ¿Mary? ¿Mi sobrina? Pero la concentración de Naruto no flaqueó. Su mano se alzó ligeramente, con la palma hacia la chica. Trina. Cierra los ojos. La niña hada obedeció al instante, llevándose sus pequeñas manos a la cara. Jacob parpadeó, una vez. Cuando abrió los ojos, Naruto ya no estaba. No, él ya estaba allí. Mira apenas pudo seguir el movimiento. En un segundo Naruto estaba a varios metros, al siguiente estaba cara a cara con el monstruo. Su cabello se agitó tras él, sorprendida por la increíble velocidad. ¿Cuándo? Jacob se estremeció, con un espasmo mientras bajaba la mirada. Dedos. Los dedos de Naruto ya descansaban sobre su esternón, con naturalidad, casi con delicadeza. Entonces Jacob alzó la vista. Naruto sostuvo su mirada. Sus labios se curvaron en un leve asentimiento, casi de arrepentimiento. Y entonces el mundo se derrumbó. Los nudillos del pelirrojo impactaron con un brutal puñetazo de 1 pulgada. El sonido fue como el de una ráfaga de perdigones. Los huesos se doblaron hacia adentro, las costillas crujieron como madera quebradiza, la carne se desgarró con un crujido húmedo. La sangre salpicó cuando el pecho de Jacob se desplomó por el impacto. La fuerza impactó un instante después. Su cuerpo no cayó, simplemente desapareció. Mira giró sobre sí misma, con los ojos muy abiertos, mientras el eco del golpe resonaba por los túneles. Muy abajo, en el pasadizo de piedra, llegó el lejano estruendo de un cuerpo atravesando paredes y tuberías, seguido de silencio. No quedaba nada más que polvo, agua goteando y el tenue olor a cobre de la sangre. ¿Sigo siendo solo un humano? Naruto se volvió hacia la jaula, sacudiéndose la sangre del puño antes de que Trina pudiera abrir los ojos. ¿Ahora subimos a la superficie y nos ponemos bajo el sol? Trina asintió con entusiasmo. ¿Y todo esto? Preguntó Mira. Le enviaré mi factura a Elsing. Este es su trabajo, lidiar con estos psicópatas, y yo no trabajo gratis. Salón Untrix, entre bastidores. El murmullo de la multitud en Hyde Park se filtraba débilmente a través de las paredes del Salón Untrix, una marea baja de voces y música que se acercaba al clímax del concierto homenaje. Dentro, el ambiente era más tranquilo. Sofás, agua embotellada, espejos, platos de aperitivos a medio consumir. Un refugio silencioso antes del torbellino de luces y cámaras. Naruto estaba sentado, desgarbado en uno de los sillones, con el abrigo suelto sobre los hombros.
Pero sobre sus hombros, como si fuera el trono más natural del mundo, estaba Trina, riendo y agarrando su pelo puntiagudo como si fueran las riendas. Sus piececitos le daban patadas en el pecho, como incitándolo a atacar. Más rápido, caballito. Rió ella, tirándole del pelo. Naruto gimió teatralmente, echando la cabeza hacia atrás. Chico, soy un cazador, no un maldito tío vivo. Vamos. Insistió, dándole un ligero golpecito en la cabeza con su pequeña palma. Oye. No me hagas soltarte. Pero una leve sonrisa lo delató. Sus ojos color burdeos se suavizaban cada vez que ella reía, incluso cuando le tiraba de la oreja con demasiada fuerza. Mira, mientras tanto, estaba sentada, desplomada en el sofá, con la cabeza hacia atrás y los ojos entrecerrados. La terrible experiencia bajo tierra la había dejado exhausta, y sentía como si cada músculo de su cuerpo estuviera en huelga. Estaba a punto de murmurar algo sobre necesitar 10 años de sueño cuando lo sintió, un destello de luz. Trina se inclinó desde los hombros de Naruto, sus manos brillando tenuemente con un fulgor de otro mundo. La luz envolvió a Mira como rocío, penetrando en su piel. No era intensa ni dramática, pero el cansancio, el dolor, el peso que había cargado desde el laboratorio se desvanecieron en un instante. Su cuerpo se sentía ligero, fresco, como si acabara de salir de la ducha, con el vapor aún adherido a su piel. Mira parpadeó, incorporándose, atónita. Eso eras tú. Trina asintió con orgullo, mientras el brillo se desvanecía de sus manos. La abuela dice que es mi don. Puedo devolver la alegría a los corazones cansados. ¿Abuela? A Mira se le hizo un nudo en la garganta. La hermana que regenta el local, respondió Naruto. Hablaste con ella cuando fuimos. Ella asintió y extendió la mano, rozando suavemente la pequeña mano de la niña. Gracias, Trina. De verdad. Luego, su mirada se desvió de la niña hacia el hombre que la cargaba. Naruto, con una expresión de autosuficiencia pero también de resignación, como si acabara de perder una batalla invisible contra la terquedad de la niña. Sus miradas se cruzaron, la de ella fija, la de él desviando la vista una fracción de segundo demasiado tarde. En lugar de palabras, Mira se incorporó. Rápida, decidida. Sus labios rozaron su mejilla, no fugaz, no dubitativa, sino lo suficientemente larga como para disipar cualquier idea de que fuera un gesto platónico. Naruto se quedó paralizado. Completamente paralizado. Su habitual ocurrencia, su sonrisa pícara, todo había desaparecido. Un calor intenso le quemaba las mejillas. Mira se apartó con una leve sonrisa, se levantó del sofá y se alisó la chaqueta. Sin decir palabra, pasó junto a él y se unió a los demás que se congregaban tras el escenario principal. Eso dejó a Naruto allí de pie, paralizado, con Trina todavía encaramada con aire de suficiencia sobre sus hombros. La niña hada se inclinó, canturreando. Oh, le caes bien. Naruto gruñó entre dientes, bajándose el sombrero para ocultar el rubor que le subía a las mejillas. Cállate, duendecillo. Pero Trina solo rió más fuerte, su risa resonando como campanas de plata, transmitiendo una verdad que él no podía negar. Oh, ¿te gusta? ¿Te dejaré donde te encontré, pequeña troladita?, preguntó Naruto a la chica que le estaba tirando del pelo. Oye, ¿quieres armar un poco de lío? Trina asintió emocionada. Los guanteletes de Naruto aparecieron de repente y las runas se iluminaron de blanco. Entonces, unámonos al espectáculo. El murmullo de la multitud se oía incluso detrás del escenario, un rugido vivo y palpitante que vibraba a través del suelo. Los técnicos se movían como hormigas, revisando las mesas de sonido, cambiando micrófonos y tensando los cables. Los tramoyistas daban órdenes a gritos por los altavoces, y Bobby caminaba de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja, entre el pánico y el éxtasis. Y entonces Mira se abrió paso entre el caos, llevaba el pelo recogido, el maquillaje de escenario impecable reflejaba la luz, pero fue la chaqueta la que atrajo todas las miradas. Naranja brillante, reluciente bajo las luces fluorescentes. El mismo corte y vuelo que las de Rumi y Zoey, las tres con detalles plateados que centelleaban como fuego fatuo. Idea de Zoey, expresada con orgullo. El color favorito de Naruto, convertido en su uniforme para esa noche. Rumi la vio primero. Sus ojos penetrantes se suavizaron. Por fin. Zoey se acercó trotando, con un puchero fingido. ¿Dónde has estado? Pensábamos que te había secuestrado algún fanático fantasma o algo así. Mira sonrió levemente, ajustándose la chaqueta sobre los hombros. Es una larga historia, dijo con voz tranquila, aunque con un dejo de solemnidad. Luego alzó la vista, con una chispa de determinación en los ojos. Pero me siento bien.
La picardía y la sospecha se reflejaron en los rostros de Zoe y Rumi. Intercambiaron una mirada, una conversación silenciosa propia de hermanas de armas. Y luego, un asentimiento. Nada de interrogatorios. No ahora. De acuerdo, dijo Zoe, entrelazando su brazo con el de Mira. Entonces, vamos a acabar con eso. Rumi se acercó, con expresión firme y una voz que denotaba seriedad y pasión. Esto no es un concierto cualquiera. Vamos a darle a Londres el espectáculo que les prometimos. Vamos a honrar a todos los que nos arrebataron de esta ciudad. Su mano se posó brevemente sobre el hombro de Mira, un gesto tranquilizador y resuelto. Luego, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Y, cambiando de tema, inclinó la barbilla hacia el público, es la primera vez que Naruto nos ve actuar en directo. Eso rompió la tensión. Mira rió, una risa suave pero sincera. Zoe levantó el puño. Oh. ¿Así que tenemos que presumir? Obviamente, respondió Rumi, girándose ya hacia los laterales del escenario mientras el regidor hacía señas para que alguien se colocara. Los tres marcharon al unísono, sus chaquetas naranjas brillando bajo los focos que los esperaban más allá. El murmullo de la multitud se convirtió en un rugido. Por primera vez en días, Mira sintió un ligero alivio en el pecho. Juntos, un Trix salieron a enfrentarse a la tormenta. Hyde Park, primera fila. La multitud ya bullía de energía, decenas de miles apiñadas hombro con hombro bajo la luz de los reflectores. Las barras luminosas y las pancartas ondeaban como olas en un océano de neón, y el cántico resonaba en el parque como un trueno. Un Trix. Un Trix. Un Trix. Naruto estaba de pie en primera fila, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona en los labios. Esta noche había dejado su sombrero en manos diferentes. Subida a hombros de él, Trina casi vibraba de emoción, aplaudiendo al ritmo del cántico con sus manitas. Un halo de glamour la envolvía. Pelo rojo, pecas salpicadas de mejillas. Una niña más, ilusionada, entre el mar de fans. «Dilo más alto», gritó, llevándose las manos a la boca. Un Trix. La multitud a su alrededor lo escuchó, y las voces estallaron en vítores. Naruto ladeó ligeramente la cabeza, divertido. ¿De verdad que estás sacando provecho de esto, chico? SHHH, susurró Trina en tono conspirador, inclinándose cerca de su oído. Esta es la mejor noche de mi vida. No pudo evitarlo. La sonrisa se le dibujó en el rostro, aguda y orgullosa, con los ojos color burdeos fijos en el escenario mientras las luces se apagaban, sumiendo a la multitud en la oscuridad. Y luego, los focos se encendieron de golpe, bañando el escenario con un resplandor plateado. Tres figuras irrumpieron en la luz, con sus chaquetas de un naranja brillante que contrastaba con la noche, y sus cabellos ondeando al sol como coronas. El estruendo del parque golpeó como una ola gigante. Trina rebotó sobre los hombros de Naruto, señalando furiosamente. Ahí están. Ahí están. La sonrisa de Naruto se ensanchó al entrar el ritmo, y el cántico se desvaneció en un muro de sonido. Muy bien, chicas. Muéstrenme de qué son capaces. Escenario tribute, Hyde Park. La noche había engullido Hyde Park, solo para ser iluminada por enormes estructuras que proyectaban luces de neón rosa y azul eléctrico sobre la multitud. Miles de personas, apretujadas hombro con hombro, con sus teléfonos en alto como una galaxia de estrellas, un Trix se preparaba para el cierre de su concierto. Naruto estaba de pie junto a la barricada, en primera fila, con Trina encaramada en sus hombros como una reina. La pequeña hada llevaba su sombrero de vaquero demasiado grande para su cabeza, con el ala cubriéndole los ojos, pero sonreía de oreja a oreja mientras se agarraba a su cabello para mantener el equilibrio. El público rugió al sonar la música. La pantalla gigante se iluminó. Y entonces, estuvieron aquí. Zoe, Mira y Rumi irrumpieron en el escenario con la fuerza de un trueno, lanzando con fuerza el primer verso de How It's Done. Sus voces, impregnadas de un carisma arrollador, coreografiaban cada movimiento con una gracia letal. El rap de Zoe atravesó la noche como una cuchilla, las rimas de Mira destilaban acero y la presencia de Rumi era un golpe de confianza arrollador. La multitud se abalanzó, coreando el estribillo de vuelta, mejor siéntense para el espectáculo, porque les voy a enseñar cómo se hace. El primer estribillo irrumpió con fuerza. Los focos se encendieron. Las chicas alcanzaron el punto álgido de su formación. Y entonces Naruto sonrió. Sus guanteletes, aún sujetos a sus brazos, comenzaron a zumbar. Las runas pulsaban blancas, cada vez más brillantes, hasta que el metal del escenario bajo sus pies cantó. Las plataformas sobre las que estaban las chicas se estremecieron y luego se elevaron.
Trina esparció un poco más de polvo sobre ellos, un hechizo para cubrir los brazos de Naruto. El público exclamó con asombro. Un Trix no perdió el ritmo. Siguieron bailando, imperturbables, con sus cuerpos perfectamente sincronizados incluso cuando las plataformas se elevaban más alto, girando como islas flotantes alrededor del parque. La multitud gritó. Los teléfonos móviles dispararon al cielo, capturando la historia. Trina agarró la cabeza de Naruto y chilló. Más alto, más alto. Mientras el pelirrojo levantaba una mano. Las plataformas respondieron como notas en una sinfonía, deslizándose hacia arriba, girando en espiral al ritmo de la música. Cada movimiento que realizaban las chicas estaba marcado por el poder de Naruto sobre el magnetismo. Mira dio un paso enérgico y su plataforma se abrió de par en par, cortando el horizonte como una cuchilla. Rumi inició un giro, su plataforma dando vueltas como un ciclón. Zoe empezó su verso de rap, y su escenario se desplomó, solo para volver a subir disparado con la caída del bajo. Naruto se movía como un director de orquesta, sus brazos trazaban arcos en el aire, cada movimiento acercaba y alejaba las plataformas, elevándolas y bajándolas, tejiendo la coreografía en una danza tridimensional nunca antes vista en la ciudad. Para quienes lo rodeaban, todo parecía indicar que estaban absortos siguiendo el espectáculo de las chicas. El estribillo volvió a sonar, un Trix gritando su mantra. Un T/X, no te lo pierdas. Así se hace, se hace, se hace. La multitud enloqueció. Y de par tembló. Trina, riendo a carcajadas, levantó los brazos como si fuera la directora, mientras Naruto le seguía el juego, sincronizando las plataformas con sus chillidos de izquierda y arriba. Las chicas no vacilaron en ningún momento, con una confianza absoluta, como si hubieran ensayado con un escenario volador toda la vida. Naruto, con los ojos brillantes bajo las luces del escenario, sonrió con suficiencia. Así es como se monta un espectáculo. Llegó el último compás del estribillo y, con él, extendió los brazos, bajando las plataformas en perfecta sincronía. Un Trix volvió al escenario principal con precisión milimétrica, deslizándose con fluidez hacia la siguiente estrofa sin fallar ni una sola nota. El parque estalló en vítores. Y Naruto se recostó, con Trina riendo sobre sus hombros, el sombrero de vaquero a punto de caerse mientras gritaba por encima del rugido. Hazlo otra vez. Desde detrás del escenario, Bobby estaba asombrado de que Celine hubiera logrado algo así mientras su mirada estaba fija en Naruto y el niño que llevaba sobre sus hombros. Naruto sentía que lo observaban, su mirada se cruzó con la de Celine. Su sonrisa se transformó en una mueca burlona. Parpadeó y, al abrir los ojos, los dejó ver un dorado intenso. Estoy aquí, tía, y me quedaré, miró hacia el escenario. Originalmente eran 2, ahora tengo 3 razones para quedarme. Capítulo 13. Los túneles apestaban a humo, cordita y sangre. Las lámparas de emergencia parpadeaban débilmente en la oscuridad, y su resplandor rojo pintaba la ruina como una visión del infierno. Las botas resonaban cuesta abajo mientras las tropas de Ellison avanzaban, con las armas listas y los perros ladrando sin correa. El eco de sus gritos de guerra se perdía en el silencio subterráneo. En el centro de todo, Integra Ellison permanecía inmóvil, el ojo del huracán. Un cigarrillo brillaba tenuemente entre sus dedos, su brasa palpitando con cada inhalación medida. El humo se enroscaba perezosamente alrededor de su cabeza, indiferente a la carnicería. Bajo sus botas, medio enterrado entre acero destrozado y piedras rotas, yacía el cadáver de Jacob. Su cuerpo retorcido aún se estremecía levemente, espasmos que recorrían sus miembros dentados, que alguna vez prometieron progreso. En lo que se hubiera convertido, el horror que hubiera intentado engendrar, todo había terminado allí. Los soldados aminoraron el paso al verla, y el asombro y la inquietud se reflejaban en sus movimientos. La habían visto tranquila antes, pero nunca así. Uno de ellos, apenas un muchacho, con el uniforme manchado de polvo y sangre, vaciló antes de dar un paso al frente. Le temblaban las manos mientras extendía un trozo de papel arrugado. Señor Integra, su voz se quebró. Esto fue dejado para usted. Sus ojos azul pálidos se posaron en el suelo, penetrantes incluso a través de la bruma del humo. Tomó la nota con una gracia deliberada, desplegándola con una sola mano. La letra era tosca, garabateada, pero el mensaje era inequívoco. Mantén tu reino bajo control, o lo haré yo por ti. Naruto PD. Mis tarifas están al dorso. Dio la vuelta a la tarjeta para encontrar las tarifas reales que figuraban junto a las distintas clases de demonios. El cigarrillo se encendió al inhalar profundamente, la brasa ardiendo con fuerza.
Una leve sonrisa se dibujó en sus labios, no de diversión, sino de reconocimiento. Mestizo arrogante, murmuró con voz baja pero resonante en toda la sala. Sus soldados se pusieron rígidos instintivamente, aunque esas palabras no iban dirigidas a ellos. ¿Cómo se atreven a lanzar amenazas en mi territorio? Ella exhaló, y una nube de humo se deslizó sobre el rostro desfigurado de Jacob. Pero quizá, entrecerró los ojos, un destello de acero tras sus gafas, no carezca por completo de fundamento. Detrás de ella, los soldados se movían inquietos, esperando órdenes. Integra aplastó el cigarrillo contra los escombros, y las brasas se esparcieron como estrellas moribundas. Dupliquen las patrullas. Sellen los túneles. Y recemos para que este Naruto nunca olvide de qué lado de la línea está. El chico que le había dado la nota tragó saliva con dificultad y luego asintió. Y mientras los soldados se movían para obedecer, Integra se demoró un instante más sobre el cuerpo destrozado de Jacob, con la mandíbula apretada. Porque la nota no era solo una amenaza. Era una promesa. El zumbido de los motores llenaba la cabina, constante y grave, una nana de la altitud. Seúl brillaba tenuemente en el horizonte, pero por el momento, el jet privado cortaba las nubes como una hoja de plata. Denzel Stokes estaba sentado a los mandos, tranquilo como siempre. Su voz, profunda y relajada, se oía de vez en cuando por el intercomunicador. La altitud se mantiene estable. El tiempo está despejado. Quédense quietos ahí atrás. Naruto se recostó en su asiento con una sonrisa burlona. Hombre, confío más en Denz que en cualquiera de ustedes con una cuchara. ¿Por qué tú comes sopa con tenedor, vaquero?, replicó Zoe desde el otro lado del pasillo, ya garabateando versos en su libreta. Corrección, Naruto levantó un dedo, fingiendo seriedad. Yo devoro la sopa. El tenedor solo la hace más personal. Su intercambio fluía como un ritmo, Zoe chasqueando los dedos y Naruto respondiendo con improvisaciones exageradas. Un Trix golpeaba su muslo con un ritmo lento, claramente divertido, aunque fingía no reír. Zelline entró por la cabina trasera. Sus tacones apenas rozaban la alfombra. Cada movimiento era preciso, sereno. Su presencia se abría paso entre el bullicio como una navaja. He hablado con la discográfica, anunció. Su tono era firme, pero sus ojos se dirigieron a Rumi, quien ni siquiera la había mirado desde que subieron al avión. Dado el reciente incidente, negocié 2 semanas de permiso para todos. Nada de conciertos. Nada de prensa. Nada de cámaras. Zoe parpadeó, atónita. Espera, ¿nos has dado permiso? ¿Cuál es la trampa? Ninguna trampa, dijo Zelline con suavidad. Considéralo un respiro. Su mirada se dirigió hacia Mira, suavizándose casi imperceptiblemente. Le puso una mano en el hombro, inclinándose lo justo para que pareciera un gesto de cariño, no una presión. Has estado cargando con más peso del que deberías, Mira. Aprovecha este tiempo para recuperarte bien. Prométemelo. Mira asintió, aunque sus ojos se detuvieron en Zelline con cautela. Naruto, ajeno a las indirectas, se inclinó hacia adelante y le lanzó una rima a Zoe. Ella gimió, riendo. Eso es basura. La basura mueve el mundo, replicó él. Rumi, hasta entonces silenciosa, finalmente se giró en su asiento. Sus ojos dorados se clavaron en Naruto, penetrantes e inmóviles. La charla trivial en la cabina se le apagó en la lengua antes de poder salir al aire. Medio demonios. Las palabras resonaron con fuerza, interrumpiendo las risas. La pluma de Zoe se detuvo en seco, a medio escribir. Mira ladeó la cabeza, alerta al instante. Incluso el ritmo de un Trix sobre su muslo se detuvo en seco. La sonrisa burlona de Naruto duró un instante de más antes de desvanecerse. Sus ojos granates se posaron en ella, vigilantes. ¿Por qué?, preguntó. Sin burla. Sin evasivas. Con cautela. A Rumi se le hizo un nudo en la garganta, pero no vaciló. Porque quiero saber qué te hace ser tú. ¿Qué me hace ser?, susurró el pensamiento que no se atrevía a expresar. Naruto se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Sinceramente, ni idea. Solo he conocido a otro híbrido. Sin contar a fenómenos como el de ayer. Su mirada se dirigió hacia Mira. Y no, él no. Él no cuenta. Está loco. Rumi frunció el ceño. ¿Entonces quién? Se llama Dante, dijo con un dejo de nostalgia. Es mayor que nosotros. Nos conocimos trabajando. ¿Era malvado?, insistió Rumi. ¿Es tan fuerte como tú?, preguntó Mira con voz aguda y curiosa. Zoe no dudó. Imposible. Naruto es el más fuerte. Su tono denotaba absoluta convicción, como si fuera una ley.
Naruto soltó una carcajada, echando la cabeza hacia atrás. ¿Me estás matando, chaval? No. Cuando lo conocí, peleamos 5 días seguidos, y perdí. Zoe se quedó boquiabierta. Mira, parpadeó. Incluso Rumi entreabrió los labios sorprendida. Pero eres tan fuerte, susurró Zoe. Sí, bueno. Naruto hizo un gesto de desdén con la muñeca. En aquel entonces solo llevaba 2 años cazando. Me creía intocable. Resulta que necesitaba una buena paliza. Me salvó la vida en el siguiente trabajo que acepté. Su sonrisa se suavizó mientras se reclinaba. ¿Y Dante? Es un friki obsesionado con la pizza, pero con buen corazón. Para nada malvado. Simplemente, diferente. ¿Y si lucharas contra él ahora? La nueva voz surgió desde atrás. Era Celine. Entró en la cabina con su habitual serenidad, pero la pregunta tenía peso. Todas las miradas se dirigieron a Naruto. Naruto resopló, pero la forma en que las chicas lo miraban fijamente le indicó que querían la verdad. Ni idea. Él ha tenido su débil trigger mucho más tiempo que yo el mío. ¿Desencadenante del diablo? Zoe ladeó la cabeza, mordisqueando su bolígrafo. Rumi se quedó inmóvil. La palabra se le enroscó en el pecho, despertando recuerdos de capas carmesí, fuego transformándose en carne, la monstruosa sombra de su hermano transformada. Los ojos de Naruto se oscurecieron. Su voz se apagó. Es una habilidad única de personas como yo. Aquellos con la mala suerte de portar sangre de señor demonio. Rara. Las concepciones reales son aún más raras. La mayoría somos cazados, o peor aún, utilizados. ¿Ese poder que te permitió partir el puente de Londres en 2? Preguntó Mira en voz baja. Naruto asintió brevemente. Sí. Los demonios e híbridos pueden acceder a niveles más profundos de los que los mortales jamás deberían. El débil trigger es todo lo que llevamos dentro, desatado. ¿Podría hacer eso? Pensó Rumi. Los ojos son las ventanas del alma. Naruto vio la pregunta en los ojos de su gemelo. Rumi captó el más mínimo atisbo de un asentimiento. Sonrió levemente, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. Nos han llamado de muchas maneras a lo largo de los siglos. Cambión. Medio demonio. Andy. Asura. Medio demonio. Elijan uno. Da igual. Siempre hemos existido. Simplemente somos demasiado pocos para ser algo más que un mito. Zoe arqueó las cejas. Si existen semidemonios, e infiernos, entonces existe el cielo. Paraíso, escupió Naruto la palabra como si le quemara la lengua. Sí. Lleno de seres angelicales que se despiertan cada mañana deseosos de castigarme por existir. Su mirada se dirigió a Celine, con un destello de seca diversión. Mira frunció el ceño. Así que, ¿también podrían existir los semiángeles? La sonrisa de Naruto se tornó pensativa. Se encogió de hombros. No he conocido a ninguno. No puedo asegurarlo. Pero si los conociera, se echó el sombrero hacia atrás, con los ojos entrecerrados y la voz baja pero firme. Serían cazados. Igual que nosotros. Quizá peor. El zumbido de los motores se intensificó en el silencio que siguió. Zoe fue la primera en romper el silencio. Frunció el ceño mientras golpeaba su bolígrafo contra el cuaderno. Vale, pero, ¿por qué no sabíamos esto? Medio demonios, débil triggers, paradiso. Hemos estado entrenando todo este tiempo, pero nadie nos lo dijo. Su voz tenía ese filo punzante que solo la honestidad puede tener. El ceño de Mira se frunció aún más. La mirada de Rumi se posó en Celine, aguda y expectante. Celine no se inmutó. Su tono era firme, casi maternal, pero con una dureza implacable. Porque vuestra misión nunca ha girado en torno a demonios ni ángeles. Ommoon se fundó con un único propósito: contrarrestar a los demonios Wima. Esa amenaza es inmediata, cuantificable y devastadora. Llenar vuestras cabezas de rarezas y mitos os habría distraído de lo que de verdad importa. Sus ojos dorados se suavizaron, apenas un poco. Has salvado vidas gracias a esa concentración. No pienses lo contrario ni por un segundo. Rumi parecía poco convencida, pero Zoe se mordió el labio y bajó el bolígrafo. Naruto se recostó, cruzando los brazos tras la cabeza. No se equivoca. Ustedes, chicas, están marcando la diferencia. Cada nido de Wima que destruyen. Cada civil que regresa a casa sano y salvo gracias a ello. Eso no es poca cosa. Por un instante, su voz fue firme, tranquilizadora. Pero entonces su sonrisa volvió a aparecer, una sonrisa lobuna. La cabina del avión zumbaba con una frecuencia baja y relajante, un marcado contraste con la tensión latente en su interior. Las luces estaban tenues, sumiendo a todos en tonos azules y sombras.
Naruto frunció el ceño. Aunque podría hacerme tan rico cazando, Zoe gimió antes de darle un golpecito en la oreja a Naruto. No se gana dinero con el sufrimiento ajeno. Z, te he echado de menos, pero no voy a aceptar consejos financieros de un ídolo, todavía tengo facturas que pagar. ¿Les pagas siquiera? Respondió arqueando una ceja. Irrelevante, ahora silencio. Zoe dejó caer la cabeza hacia atrás contra el reposacabezas. Su punto estaba claro. Mira se limitó a poner los ojos en blanco, con una leve sonrisa cansada en los labios. Pero Rumi se inclinó hacia adelante, y su mirada penetrante rompió el ambiente distendido. Ignoró la intensa mirada de Zelline desde el pasillo opuesto. La riqueza es irrelevante, afirmó Rumi con voz tranquila pero penetrante. ¿Y qué hay de los sentimientos? Esos contra los que luchas. ¿Pueden sentir? La pregunta quedó suspendida en el aire. Naruto, que había estado recostado en su asiento, se quitó lentamente la chaqueta naranja. La tenue luz iluminó las tenues cicatrices plateadas que recorrían sus antebrazos. Los demonios sienten, dijo, dejando atrás su habitual tono pausado y arrastrado, y volviéndose grave y ronco. Sienten demasiado. Ese es el maldito problema. Zelline dejó escapar un bufido suave y burlón desde su asiento, pero no interrumpió. Los ojos granates de Naruto parecieron oscurecerse, fijos en un punto a media distancia. Cuando siento, mis emociones son como un reactor nuclear. Ser un medio demonio, no solo las intensifica, sino que elimina las válvulas de seguridad. Cada desamor es una supernova. Cada traición se siente como la primera y la última, todo a la vez. Finalmente miró a Rumi, con una mirada intensa. Ahora imagina un demonio completo. Un ser con todo ese fuego y ninguna de las restricciones humanas. Sin conciencia que le susurre esto es demasiado lejos. Sin el recuerdo de un abrazo materno que lo ancle. Solo pasión pura, sin adulterar, eterna. ¿Autocontrol? Preguntó Rumi, con la voz apenas un susurro, completamente cautivada. Es lo único que separa una tormenta de un evento de extinción masiva, dijo Naruto, con un músculo tensándose en la mandíbula. Los demonios rugen con más fuerza porque su dolor es el más antiguo. Su orgullo es tan grande que desafiarían a su creador en sus mejores días, y arrasarían con toda la creación en los peores. Exhaló larga y lentamente, visiblemente agobiado por el recuerdo. Es una lucha. Una lucha constante. Tuve suerte. En mis años escolares, tenía un ancla. Una base sólida. Todas las miradas, incluida la de Zelline, se dirigieron a Zoe. La rapera estaba sonrojada, intentando ocultar su rostro tras una lata de refresco, dejando escapar una risita nerviosa. ¿No fue para tanto? Solo pasamos el rato. La expresión de Naruto se suavizó, transformándose en algo genuino e insoportablemente cariñoso. Para mí era Z, el uso de esa sola letra era íntimo, una reliquia de su infancia. Cuando me conociste, me habían echado de otro pueblo. Demonios, gente asustada, daba igual. Creo que estaba en mi quinto hogar de acogida. Hizo una pausa, sus palabras resonando con fuerza. Decir que las cosas no iban bien sería quedarse corto. Se encogió de hombros a medias, intentando aligerar el ambiente, pero fracasó estrepitosamente. Entonces, esta pequeña bola de ruido y purpurina literalmente chocó conmigo en el pasillo y me dijo que mi pelo era guay pero ridículo y que debería sentarme con ella en el almuerzo. La tensión se disipó. La risita de Zoe se volvió genuina, aunque un poco aguada. Dije que tenía personalidad. ¿Este es el mismo almuerzo por el que Zoe recibió su primer castigo? Preguntó Mira entre risitas. Sí, estoy casi seguro de que le dio un puñetazo en el ojo a un chico mayor con su mochila. La sonrisa de Naruto volvió a aparecer, pero era amable. Me diste una brújula cuando estaba perdido en la oscuridad. Y aún lo hago. Pero las profundas e inquietantes preguntas que había planteado no desaparecieron. Tengo una pregunta, Rumi, ¿sabes dónde vivía tu madre antes de fallecer? Rumi se aferró a un colgante de ámbar antes de sacudir la cabeza. Qué lástima, dijo Naruto antes de que ambos giraran la cabeza hacia Zelline, que ya se había marchado a través de la cortina. Pregúntale luego, Rumi, dijo Zoe mientras se acercaba a la chica. Naruto miró hacia Mira, que hacía una mueca de dolor mientras se tocaba la sien con cuidado. El híbrido se levantó y se dirigió hacia la cocina personal. Mientras Naruto se ponía de pie y se estiraba, Zoe mordisqueaba la punta de su bolígrafo, con la mirada fija y pensativa en los abdominales que se asomaban entre sus labios. Mientras él se alejaba, ella comenzó a guardar su cuaderno. Vamos, dijo en voz baja, levantándose e interceptando a Rumi con una mirada amable.
Háblanos un segundo. Rumi echó un vistazo a su alrededor en la cabina, captando incluso la mirada curiosa de Mira a pesar de su propio cansancio. Rumi hizo una pausa, con los hombros tensos. Zoe se recostó contra el mamparo, con voz suave pero firme. ¿Has estado reprimiendo algo desde que Celine vino a Londres? No me digas que estás bien, te conozco. No tienes que decirlo, pero, no nos excluyas, ¿de acuerdo? No estás sola aquí. La mandíbula de Rumi se tensó mientras luchaba contra la verdad que le atoraba la garganta. Tengo un hermano. Ni siquiera soy completamente humana. Todo aquello se le atascó en la punta de la lengua. Entonces la apretó, susurrando apenas. Algún día. Zoe apretó la muñeca de Rumi con firmeza y paciencia. Entonces esperaremos todo el tiempo que necesites, ¿verdad, Mira? Murmuró Mira en señal de aprobación antes de sisear de dolor. Mira despidió a Zoe y con un gesto antes de mirar a Rumi. No sobrevivimos a todo esto para seguir solas. Sostuvo la mirada de Rumi con una sonrisa que decía que hablaba en serio. Al frente, Mira parpadeó. El mundo le daba vueltas, mareado y gris. Sus dedos se aferraron al reposabrazos hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Oye, tranquilo, murmuró Naruto al regresar de la cocina. Le puso una botella de agua fría en la mano. Bebe despacio. No te mereces una medalla por aguantar. Se quedó a su lado hasta que su respiración entrecortada se estabilizó, y luego la cubrió con una manta gastada. Así está mejor, dijo, dejando entrever una calidez que contrastaba con su bravuconería habitual. Mira asintió tímidamente, con las mejillas sonrojadas. Mejor. Naruto le dedicó una sonrisa más suave que su habitual arrogancia. Bien. Ahora, ese asiento es tuyo, yo iré delante con Z y la princesa. Con un último y reconfortante apretón en el hombro, regresó por el pasillo, entablando con naturalidad un intercambio de ingeniosas bromas con Zoe. Las risas fluyeron entre ellos, disipando cualquier tensión latente como si nunca hubiera existido. Bajo la manta, Mira por fin exhaló, sintiendo como algo tenso en su interior se relajaba en silencio. Sus dedos se aferraron a la botella de agua mientras su corazón latía con fuerza, y una pregunta oculta florecía en su pecho. ¿Por qué importa tanto cuando se trata de él? Al fondo, Zoe se inclinó hacia Rumi, susurrándole con dulzura, como un secreto. ¿Ves? No tienes que abrirte de golpe. Cuando estés lista, aquí estaré. Te lo prometo. Rumi apretó los labios. La gratitud en sus ojos brillaba más que cualquier palabra. En el silencio expectante, su mirada recorrió la cabaña y se vio atraída por la risa despreocupada de Naruto, que resonaba como un salvavidas. Aunque las sombras los separaran, nunca estaban del todo solos. Naruto se dejó caer junto a las chicas, haciendo que el asiento crujiera en protesta. Zoe le dedicó una sonrisa pícara, rozándole el hombro con el suyo. Naruto sonrió con suficiencia al devolverle el golpe, sin apenas inmutarse, mientras se inclinaba hacia ellas, un poco más de la cuenta. No se percató del momento en que la sonrisa de Zoe se transformó en una sonrisa pícara. Ella se hizo a un lado en el último segundo, provocando que él no le diera en el hombro y cayera rodando, terminando con la cabeza, indigna e impenitente, en el regazo de Zoe. Rumi, sorprendida, se sonrojó al ver a Naruto tendido en el suelo, con los brazos cruzados tras la cabeza como un rey completamente relajado. Ja. Te equivocas. No me voy, declaró Naruto, acomodándose junto al obstinado peso muerto. La réplica de Zoe se le atascó en la garganta cuando Naruto, con un giro descuidado, se giró de tal manera que quedó frente a su abdomen. Se puso roja como un tomate y balbuceó, mientras Rumi reprimía una risa tras su mano. Ríndete, Z, estás atrapado conmigo, bromeó Naruto, y el brillo desafiante en sus ojos rubí suavizó su bravuconería. Sin embargo, en ese pequeño rincón de la cabaña, desordenado y lleno de risas, cualquier carga o secreto se sentía un poco más ligero, para todos ellos. El jardín de cristal, Abuljeong-dong, Seúl. El jardín de cristal no era un jardín en absoluto. Era un ático de oficinas en lo alto de una reluciente torre de acero en pleno corazón del distrito más caro de Seúl. La pared norte era un único e impecable panel de vidrio antibalas que enmarcaba el verde ondulado de las montañas que rodeaban la ciudad. El hombre que se alzaba ante él era una silueta monstruosa y grotesca que contrastaba con la serenidad del paisaje. Estaba envuelto de pies a cabeza en vendas blancas e impolutas, como un texto sagrado encuadernado en lino. No se veía su piel, solo la vaga impresión de un rostro bajo las ajustadas vendas, y desde las sombras de las aberturas de los ojos, una tenue luz rosada y enfermiza palpitaba con un ritmo lento y pausado. Este era el patriarca.
El hombre miró a su izquierda, y en una repisa de la chimenea, dos fotos destacaban entre muchas. Ambas décadas atrás, el hombre en su juventud con su uniforme de la llama purificadora el día que se alistó. Junto a él había un disco firmado y enmarcado, etiquetado como Sunlit Sisters. Dos nombres tachados, dejando solo el nombre Celine. La habitación estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del aire acondicionado. Detrás de él, tres de sus secuaces, el sello cenizo, permanecían firmes. No eran matones. Vestían trajes negros a medida y llevaban el cabello impecablemente peinado. Pero sus nudillos estaban tatuados con caracteres coreanos corruptos, y sus ojos tenían la mirada vacía y sin vida de los verdaderos creyentes. Uno de ellos, un joven con un marcado corte undercut y una mandíbula afilada como una navaja, sostenía una tableta. En ella brillaba el manifiesto de un vuelo privado. Origen, Londres. Pasajera, Celine. El zorro regresa a su madriguera, dijo el joven en un murmullo respetuoso. El patriarca no se volvió. Sus manos vendadas, entrelazadas a su espalda, se apretaron. El lino crujió. ¿Acaso cree que su reino permanece intacto? Su voz no era un grito. Era un sonido seco y áspero, como arena moliéndose entre piedras, filtrado a través de capas de tela. Llenó la habitación, fría y absoluta. ¿Acaso cree que sus indiscreciones pueden enterrarse tan fácilmente? Finalmente se giró. La luz rosada en sus cuencas oculares pareció intensificarse, fijando su mirada en sus subordinados. Estos se pusieron rígidos. Construyó un santuario en la inmundicia. Un lugar de mentiras, pintado para que pareciera un sitio de paz. Las palabras rezumaban desprecio. Allí alzó su armacita. Le enseñó a creer que era pura. Desenredó las manos y señaló con un dedo vendado hacia la ventana, hacia las montañas lejanas. La isla de Jeju. El recoveco detrás de los antiguos perales. La tierra allí es hermosa, ¿verdad? Los agentes asintieron una vez. Es una belleza construida sobre la herejía. Sobre tierra robada. Esa belleza requiere mantenimiento. Un impuesto. Bajó la mano. Ve. Recuérdales a los comerciantes. A las abuelas que barren sus escalones. A los agricultores que cuidan sus árboles. El distrito necesita pagar sus impuestos para seguir siendo hermoso. Inclinó la cabeza en un gesto grotesco, parecido al de un pájaro. Empieza por el Dohan al final del camino principal. El que tiene el tejado de tejas azules descoloridas. El aire allí aún está impregnado del hedor de su luna de miel. Límpialo a fondo. Si no pueden pagar con won, pagarán con miedo. Si no tienen miedo, la luz rosa brilló con intensidad, proyectando un resplandor fantasmal sobre las vendas blancas. Romper algo precioso. Una ventana. Una extremidad. La ilusión de su seguridad. El ejecutor principal hizo una reverencia severa. Así se hará, patriarca. Cuando los hombres se dieron la vuelta para marcharse, la voz ronca del patriarca los detuvo en la puerta. Y deja un mensaje. Metió la mano en la chaqueta del traje y sacó un único objeto pulido. Era un relicario con la letra K grabada a cada lado. El patriarca miró con desprecio el relicario. Kurama, bestia inmunda, tú provocaste este castigo. La lanzó. El ejecutor la atrapó limpiamente. Coloca esto en el altar del Dohan. Donde los niños se inclinan. Volvió a mirar por la ventana, hacia la vista de la ciudad que pretendía purificar mediante el terror. Bienvenida a casa, mi Celine, debías saber que si abandonabas tu palacio, yo lo sabría. Llegada a la isla de Jeju. El taxi frenó con un traqueteo en las afueras del pueblo, la grava crujiendo bajo sus ruedas. El conductor echó una mirada nerviosa por el retrovisor, murmuró algo en coreano y arrancó a toda velocidad casi antes de que se cerraran las puertas. Naruto se ajustó el ala del sombrero para protegerse del viento húmedo y salado de la isla. Su abrigo ondeaba tras él. Dejó escapar un silbido bajo. Una cordial bienvenida. Las calles que se extendían ante nosotros estaban desiertas. Demasiado desiertas. Filas de tiendas cerradas bordeaban la avenida principal. Los letreros de neón parpadeaban débilmente entre la niebla, pero ni un solo paso, ni una sola conversación, ni siquiera el zumbido de las motos. El silencio era opresivo. Algo anda mal, dijo Rumi, con la trenza moviéndose contra su espalda mientras escudriñaba la calle con la mirada. Jeju nunca debería estar tan silenciosa. Zoe se aferró a su chaqueta, con la mirada fija en la fila de todoterrenos negros aparcados de forma irregular frente a la plaza. Los cristales estaban tintados, demasiado oscuros para ver el interior, y sus motores aún emitían un leve tic-tac por el calor.
Bueno, eso no es nada ominoso. La aguda mirada de Mira lo captó primero. Un tenue resplandor en la distancia, palpitando contra la baja niebla. Señaló, apretando la mandíbula. Junto al santuario. Naruto miró hacia donde la chica señalaba. ¡Qué árbol tan grande! Pensó al ver la imponente sombra. Una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Así que, o nos colamos en una reunión nocturna, o en un funeral. Zelline no sonrió. Su mano rozó la empuñadura de su hoja oculta mientras sus ojos recorrían la calle desierta. Mantente alerta. Hay algo en el aire. El grupo marchó al unísono. Las chaquetas naranjas de las chicas rasgaban la penumbra mientras avanzaban hacia el tenue resplandor. Detrás de ellas, las camionetas negras parecían acechar en silencio, su presencia como ojos que observaban desde la oscuridad. En el santuario. El santuario no era un edificio cualquiera. Estaba vivo. Un árbol colosal se alzaba en el centro de la plaza de Jeju, con sus raíces extendiéndose como venas entre los adoquines y sus ramas cargadas de oraciones de papel y cintas que se mecían con la brisa marina. Faroles ardían a sus pies, y los fieles apilaban con esmero ofrendas de comida, monedas e incienso. Y sin embargo, la reverencia por el lugar quedó aplastada bajo la presencia de 3 hombres. Kantaesiki estaba al frente, su elegante traje ajustado sobre un pecho ancho, sus nudillos cicatrizados moviéndose como si ansiara pelear. A su lado, Kim Chul se apoyaba perezosamente en la barandilla del altar, su palillo se balanceaba con cada masticada lenta, sus ojos fríos como el cristal. Pero era Cho Kyuan quien atraía todas las miradas, con su zapato lustrado apoyado en una caja de madera vacía, una sonrisa lobuna que le cruzaba el rostro como si el lugar ya le perteneciera. Los habitantes del pueblo se habían congregado, apiñados hombro con hombro bajo las ramas del árbol. El miedo los envolvía con más fuerza que sus abrigos de invierno. Kyuan golpeó la parte superior de la caja con la palma de la mano. El sonido resonó en el silencio. Ya les advertimos. Fuimos claros. Su mirada recorrió a la multitud, deleitándose con sus cabezas gachas y sus ojos esquivos. ¿Y ahora dónde está nuestro tributo? Un murmullo de ansiedad recorrió la multitud. Oraciones y excusas se susurraban a medias. Las madres abrazaban a sus hijos. Los ancianos bajaban la mirada. Kyuan se inclinó, con voz melosa pero firme. Si no recibimos nuestro tributo, golpeó la caja de nuevo, esta vez más despacio. Pum. Pum. Entonces usaré esta caja con gusto para cobrar una cabeza. Un impuesto. Para mí, tiene el mismo peso. La multitud entró en un pánico silencioso. Las voces se alzaron, algunas suplicando, otras maldiciendo entre dientes. Pero nadie dio un paso al frente. Nadie ofreció ayuda. El puño de Kantaesiki impactó contra su palma con un sonido como de huesos rompiéndose. Basta de quejas. Ya lo oíste. Kim Chul escupió el palillo, con el labio curvado. Mejor decide antes de que lo hagamos por ti. La tensión era palpable, como una soga al cuello. La luz de la linterna del árbol parpadeaba sobre rostros marcados por el miedo. Los murmullos crecieron, una marea baja de miedo. Pero entonces, desde algún lugar entre la multitud, un nombre siseó como una chispa que prende la yesca. Señora Zelline. Las cabezas se alzaron de golpe. La palabra se propagó, susurrada y repetida, hasta que la multitud se apartó casi por instinto. El arrastrar de pies era nervioso, reverente, como el de una presa que se aparta ante un depredador. Surgieron de la aglomeración de cuerpos. Zelline caminaba al frente, su presencia más afilada que cualquier espada. Se movía con calma, sus pasos medidos, su mirada inquebrantable que atravesaba a los secuaces como acero frío. Los murmullos se acallaron bajo su sombra. A su lado estaban Zoe y Mira, cuyas chaquetas destacaban entre la multitud oscura, desafiantes pinceladas de color. Zoe alzaba la barbilla, con los ojos brillantes de desafío, mientras que la mirada penetrante de Mira no se apartaba de los 3 hombres, con una postura tensa y rígida. Rumi se quedó un paso atrás, su larga trenza púrpura se balanceaba con cada paso medido. Y luego estaba Naruto. Rezagado tras ellos, con el sombrero de vaquero calado y la chaqueta rozando los adoquines. Sus ojos granates recorrieron con desgana a los matones, y una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios, como si todo aquel enfrentamiento no fuera más que un contratiempo en su día. El aire se volvió denso cuando el grupo se hizo completamente visible, las linternas los iluminaban con un marcado contraste bajo el árbol sagrado. La sonrisa de Cho Kyuan se desvaneció por primera vez. Levantó el pie de la caja. Así que, dijo arrastrando las palabras, ajustándose los gemelos para disimular el repentino cambio de tono. Los rumores eran ciertos.
La señora Zelline por fin ha llegado. ¿No creías que nuestro amo se enteraría de que habías dejado este lugar sin vigilancia? La multitud contuvo la respiración. Zelline no parpadeó. Su voz cortó el silencio como una cuchilla. Y llego y te encuentro amenazando a inocentes bajo un árbol sagrado. Dime, ¿fue ese tu primer error, o simplemente el más reciente? ¿Qué es esa caja? Preguntó Naruto. ¿Qué? Preguntó Cho. Sé que mi coreano no es muy bueno, pero caramba. Lo estás haciendo genial. Dijo Zoet mientras Mira sostenía carteles con el número 10. Bueno, Mira se merece un 8,5 por su esfuerzo. Naruto se giró para mirarlas. Gracias, gracias. Hizo una reverencia a Zoe y a Mira. ¿Este tipo habla en serio? Preguntó Chul. Este tipo es un yankee de mierda, dijo Cho con disgusto. Y encima lo adulan, qué patéticos. Tú, chico caja, ¿qué te pasa con esa energía de odio en el alma? Se burló Naruto. Kim Chul, el más grande de los secuaces, avanzó a grandes zancadas hasta invadir el espacio personal de Naruto. Aquí va a sujetar tú. Kim se interrumpió al sentir un frío cañón bajo su barbilla. Naruto se inclinó hacia un lado mientras mantenía a Delirium presionado contra la mandíbula inferior del hombre. ¿Qué era eso de meter mi cabeza en una caja? Las piernas de Chul temblaron cuando el frío cañón presionó contra su barbilla. Chico de la caja. Silbó Naruto con deleite en la mano derecha. Creo que es hora de que se vayan. ¿O qué? Preguntó Cho. Cracom. Un agujero de bala apareció entre los pies de Cho. La multitud contuvo el aliento. La próxima, al hombro, o a la rótula, incluso te dejo elegir. Tenemos refuerzos. Naruto resopló, Zoe soltó una risita, incluso Mira sonrió. ¿De verdad? Dijo Naruto, ensanchando su sonrisa burlona mientras ladeaba la cabeza. Kang volvió a mirar a Cho. Sacó su teléfono y llamó. De vuelta en la plaza, justo afuera de donde estaban estacionados los SUV. Ring ring ring, dos de los vehículos habían volcado de lado, con los cristales hechos añicos y las ruedas aún girando. Otro humeaba, con el capó hundido como si lo hubiera golpeado algo mucho más pesado que un puño. Una alarma emitía chillidos agudos y desesperados, con sus luces rojas de emergencia parpadeando como un latido en la oscuridad. El resto del convoy estaba disperso, el metal retorcido, las puertas abiertas de par en par. Ring ring ring, y sus secuaces, hombres que habían entrado pavoneándose con armas y amenazas, yacían esparcidos por el pavimento. Algunos gemían, otros permanecían inmóviles, con el rostro contra la tierra o desplomados contra el acero doblado. Ninguno permanecía en pie. El aire estaba impregnado de un fuerte olor a gasolina y cobre. El suelo mostraba las cicatrices de la batalla. Profundas hendiduras en el asfalto, barricadas aplastadas y tenues marcas de quemaduras que parecían casi antinaturales. Ring ring ring, en medio del caos que aún persistía, un teléfono seguía sonando. ¿Algo? Preguntó Kang, con el tono ya quebrado. Solo está sonando, sin respuesta. Sin respaldo. Y ahí está, dijo Naruto con voz arrastrada, mientras su sonrisa se ensanchaba bajo el ala de su sombrero. La voz de Cho se endureció. ¿Qué hiciste? Naruto soltó una risita, baja y despreocupada. Yo. ¿Qué va? Estás mirando a la pelirroja equivocada. Mira se crujió los nudillos mientras Zoe ponía una cara exageradamente tierna. El brillo granate de los ojos de Naruto se dirigió hacia arriba, hacia su rehén. Su sonrisa se afinó, afilada como una cuchilla. Su pistola presionó con un poco más de firmeza bajo la mandíbula del hombre. Si te mueves, esta gente tendrá que presenciar un espectáculo traumático en primera fila. ¿Y entre tú y yo? Inclinó la cabeza, adoptando un tono casi coloquial. Soy más bien minimalista. La multitud contuvo el aliento, el aire vibrando como una cuerda pulsada. Naruto sintió una mano que le agarraba el hombro. Hermanito, su voz era baja pero firme. Solo para sus oídos. Nada de sangre humana. No aquí. No en este santuario. Este lugar es importante para usted. Es mi hogar. Dejó escapar un suspiro, retrocediendo mientras deslizaba Delirium de la barbilla del gánster. Su pistola volvió a apuntar con el ceño fruncido a su sombrero. La tensión en el público se alivió por un pelo. Rumi dio un paso al frente, con la trenza ondeando y los ojos llameantes. Es hora de que te vayas. Este es mi hogar, y no lo envenenarás. Cho esbozó una mueca, con el zapato lustrado aún sobre la caja. Venga, pues. Sacad vuestras chispas. Cuando terminéis de bailar para nosotros, os arrodillaréis donde os corresponde. Rumi sintió que la rabia crecía en su interior.
No, esa no soy yo, se giró justo a tiempo para captar el movimiento. Zoe se puso rígida, clavando la mirada en Naruto. Naruto, no. Mira sonreía con suficiencia, como si supiera algo que les resultaba ajeno. Su sonrisa se ensanchó. Naruto, ¿sí? Auge. La afilada mandíbula de Chokyuan se cerró de golpe con un clic. El suelo se agrietó cuando el bocazas matón desapareció de la vista, reemplazado por el puño alzado de Naruto que aún vibraba con la onda expansiva. El polvo se arremolinaba en círculos a sus pies. Un grito ahogado recorrió la multitud, y las linternas se balancearon con la fuerza del sonido. Y luego, crack. Crack. El sonido quebradizo de ramitas rompiéndose bajo algo pesado. Rumi tiró de Naruto hacia atrás justo cuando Cho se desplomó, estrellándose contra el suelo con un chorro de sangre y dientes rotos. Zelline permanecía firme detrás de Rumi y Naruto, con Mira y Zoe flanqueándola como espadas gemelas a cada lado. El árbol sagrado se alzaba imponente, sus cintas susurrando con la brisa nocturna, pero la plaza estaba en silencio. Todos los aldeanos contenían la respiración. Creo que es hora de que te vayas. Zelline no alzó la voz. No hacía falta. Sonó como una orden grabada en piedra, sin dejar lugar a réplica. Kanta Esik apretó la mandíbula. Sus ojos se posaron en Kim Choul, el único de sus compañeros que seguía en pie. La bravuconería que los había llevado a Jeju había desaparecido, reemplazada por algo más crudo. Cálculo, supervivencia. El equilibrio de poder cambió en el momento en que esos forasteros se apartaron de la multitud. Choul, la voz de Taesik era baja y grave. Nos vamos. Agárralo. Choul vaciló, con una mueca de disgusto. Pero el jefe. Cállate. Espetó Taesik con tono definitivo. ¿No lo viste? Contuvo el golpe en el último segundo. El mayor de los tres matones se acercó y cargó con facilidad a su compañero inconsciente sobre el hombro. No le importó que la sangre y los dientes se derramaran por el suelo. El gigante miró a Zoe con una sonrisa lasciva y le guiñó un ojo. La ídolo se estremeció, girando la cabeza bruscamente hacia un lado en un gesto de rechazo instantáneo. Taesik metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. La gente se puso tensa, los cazadores se prepararon para la pelea. Lenta y deliberadamente, sacó algo, no acero, sino un pequeño relicario de plata. La cadena se enroscó en su puño como una serpiente mientras la arrojaba hacia Zelline. La atrapó sin inmutarse, aferrándose con los dedos al metal frío. El peso era extraño. Familiar. Peligroso. Su pulgar rozó el metal grabado. K. Zelline abrió el relicario con un ligero movimiento. Por un instante, su máscara se resquebrajó. Un leve temblor recorrió sus dedos. Dentro, una fotografía de una vieja amiga, embarazada y en brazos de su odiado enemigo, Kurama. Kusina, ¿de dónde sacaste esto? Aulló mientras su propia energía de luna llena recorría su cuerpo. Taesik lo vio. Y sonrió, levemente y con precisión, como un hombre que ha asestado el golpe final incluso en retirada. El jefe nunca olvida, dijo, rompiendo el silencio antes de darse la vuelta. El jardín de cristal estaba en silencio. El resplandor de neón de la ciudad se filtraba tenuemente a través del cristal antibalas, pero dentro, solo se movían las sombras. Las manos vendadas del patriarca se apoyaban en el escritorio. Su respiración, ronca y pausada, era constante y mesurada. Tras él, los agentes habían entregado su vergonzoso informe y habían sido despedidos. Sus pasos ya se perdían en el hueco del ascensor. Ahora estaba solo. Un leve movimiento. El panel oculto de su escritorio se deslizó con un sutil chirrido de engranajes. Dentro yacía el objeto que había custodiado durante años, esperando este momento. Retiró la tela negra. La diadema de obsidiana relucía como una medianoche congelada, sus superficies dentadas captando tenues destellos de luz. Líneas ancestrales surcaban su superficie, una geometría distorsionada que parecía palpitar al ritmo de su respiración. La acunó con reverencia, sus palmas vendadas oscureciéndose donde la corrupción besaba su piel. Mi orden, mi llama, susurró. Su voz se quebró como un viejo pergamino. Tú perduras, incluso cuando todo lo demás se derrumba. El cántico brotó de sus labios en un coreano fluido, las sílabas ásperas y guturales, resonantes de fe. Oh llama purificadora, quema al mundo en una nueva era. Concédeme la fuerza para reclamar mis tierras. El ambiente se tornó denso. El cuadro con marco de hueso sobre el escritorio crujió, y sus símbolos se encendieron con un fuego rosado. Las runas no eran auténticas Ammon. Eran grotescas imitaciones, con trazos hinchados, enfermizos, dibujados con la médula extraída de practicantes caídos. Pero el patriarca no vio corrupción.
Él vio memoria. Legado. Poder. La diadema se estremeció en su mano. Sus secciones dentadas se movían y retorcían como una monstruosa caja de rompecabezas, adoptando una nueva forma hasta que el núcleo se partió. Desde su interior, floreció una pequeña llama rosa. Ardía constante. Pura. A sus ojos, era el mismo fuego al que su orden había jurado lealtad hacía mucho tiempo. El símbolo de la purificación, del mundo rehecho. Sus cuencas vacías brillaban mientras inclinaba la cabeza, su voz temblando de reverencia. Oh, llama purificadora, ayúdame en mi redención. Concédeme el poder de aplastar a todo aquel que ose oponerse a mí. El fuego palpitaba, pero en lo profundo de su resplandor se enroscaba algo más oscuro. La tenue silueta de colmillos en el parpadeo, la insinuación de ojos en su humo. El patriarca no lo vio. No podía verlo. Sus pensamientos se volvieron hacia adentro, ardiendo de odio. Kurama. La llama ardió violentamente, como si se alimentara de su rencor. Tienes las manos manchadas con la sangre de tu hija. Deberías habernos exterminado cuando tuviste la oportunidad. No oyó el susurro tras la llama. El hambre del Guima se enroscaba en sus palabras, saboreando su devoción. Alimentándose,